La empresa en este país molesta porque necesitamos un enemigo. La meca del branding es el mundo anglosajón. La marca España debería ser un pacto de Estado. España no es lo que la gente tiene en la cabeza. España es un país con un talento inmenso, con unas capacidades acojonantes. Hay que salir a defenderlas y a conquistar el mundo. He visto emprendedores nacer y morir en tiempo récord. Es el claro ejemplo del impacto que tiene un intangible. Cuando tú estás comprando en B2B, te juegas el dinero de otro y lo más importante, te juegas tu culo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero, cofundador de empresas como IMAS o Protongo, y en este canal, como ya sabéis, hablamos de innovación y de emprendimiento. Y hablando precisamente de emprendimiento, todos los que hemos tenido alguna vez la oportunidad de lanzar al mercado nuestras propias empresas, hemos tenido que lidiar con definir la estrategia para nuestras marcas. Desde cosas tan aparentemente simples como escoger los colores corporativos a asuntos más trascendentales como identificar los valores y la esencia que queremos que los clientes asocien con nuestra marca. La creación de marca va mucho más allá de un logo. Se trata de construir una identidad que sea relevante y diferencial en el mercado, que conecte con el público y represente el propósito de la empresa. Y para profundizar en cómo se construye una marca sólida y poderosa, que es lo que todos queremos saber, hoy nos acompaña Marc Morillas, CEO de la agencia que lleva su propio apellido, Morillas, y que desde 1962 ha trabajado para construir la identidad de grandes marcas en todo el mundo, siendo Marc la tercera generación al frente. Así que en esta charla exploraremos cómo las empresas pueden construir una identidad sólida, profundizando en temas como el branding, el marketing o la publicidad. Analizaremos el reto que afrontan las pymes para definir su estrategia ganadora. Hablaremos sobre la marca personal de los CEOs y fundadores, muy de moda ahora. Y sobre todo, cómo las redes sociales están redefiniendo la forma en la que cada vez vemos a las marcas que nos rodean. Y ahora sí, Marc, bienvenido a Toque de Ingenio. ¿Qué tal, Edgar? Muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias a ti por encontrarnos un huequito. Solo faltaría, encantado. Oye, ¿cómo llevas la recién paternidad? Bueno, pues la verdad es que es un cambio de vida muy contento, ¿eh? Yo soy muy feliz con la llegada de Mateo, mi hijo. Sí que es verdad que ha decidido llegar un poquito antes de lo previsto, 6 semanitas antes, y pues hemos tenido la oportunidad de conocer algo que casi nadie conoce, que es la UCI de neonatología del clínico, claro, que aprovecho para defender del clínico en maternidad, aprovecho para defender la sanidad pública de este país. No sabemos la suerte que tenemos y agradezco a todos los profesionales que nos han cuidado día y noche y han hecho posible pues, que nuestro hijo llegara sano y salvo al mundo, ¿no? Oye, pues me alegro un montón, ¿eh? No, pues muchas gracias. Supongo que ya debes estar sufriendo con el ser primerizo, ¿no? Que no sabes cómo hacer nada, sí, pero... Sí, exacto. Y además yo con estas manos que tengo no de cirujano, sino de cebolla, ¿no? de granjero, pues me cuesta hasta cogerlo porque nació muy pequeñito, pero bueno, vamos experimentando, vamos innovando, ¿no? Como aquel que dice, y vamos aprendiendo. No nos da miedo ser padres primerizos y lo preguntamos todo. O sea que, claro, que es como tiene que ser, ¿no? Oye, muy bien, Marc. Escucha, de toda la presentación que he hecho, yo creo que al final la gente lo que más le va a interesar es lo siguiente. Tú eres la tercera generación de Morillas. Así es. Lo más interesante de esto es, ¿por qué no te has reventado ya toda la herencia en vez de mantener la empresa? Eso me lo pregunto cada día, ¿eh? Coño, hubiera sido más fácil, ¿no? A lo mejor. La verdad es que en España se dice muchísimo, ¿no? Y las terceras generaciones luchamos contra esta especie de molinos del Quijote, ¿no? Que es que, ostras, lo hacemos muy mal, ¿no? Porque el primero lo crea, el segundo lo hace grande y el tercero lo destruye, ¿no? Bueno, nosotros estamos en ello, todavía no lo hemos conseguido. Aún no te lo has cargado, ¿no? Pero sí que estamos arriesgando porque creíamos que debíamos arriesgar, pero de momento la verdad es que seguimos aquí y yo creo que todavía nos queda partido por jugar. Muy bien. Pues sí que lo veamos. Escucha una cosa, pues vamos a empezar, vamos al grano. Venga. ¿Qué es una marca? ¿Qué entiendes tú que es una marca? Bueno, al final una marca, a mí me gusta definirlo siempre como un activo de negocio, ¿no? Primero de todo, o la tienes o no la tienes, ¿vale? Y es un activo pensado para ayudarte a vender más y a vender mejor.
¿Cómo funciona ese activo? Ese activo lo que trabaja es una serie de significados para modular tu percepción, ¿vale? Porque al final tú eres racional, Edgar. ¿Tú te consideras un ser racional o no? Yo mucho. Mucho. Pues yo te diré que las personas eminentemente somos emocionales, no racionales. ¿Por qué? Por cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Las marcas funcionan por precisamente cómo funciona nuestro cerebro. Al final tenemos un trozo de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico, que lo que hace es procesar información que le llegan de los sentidos y generar una respuesta en el subconsciente. Ese primer impacto que decimos, ¿no? Luego tenemos la capacidad de racionalizar ciertas cosas gracias al córtex frontal, pero el responsable de nuestro comportamiento es el sistema límbico, ¿no? Ese sistema reacciona a ciertos inputs, ¿no? Y por tanto, a través de la percepción, las marcas lo que intentan es conectar con ese sistema de una manera que al final pues, te permita ir más allá de una relación puramente racional, que podría ser algo que tú pudieras medir, como puede ser el precio o como pueden ser ciertos atributos, ¿no? Las marcas que tienen la capacidad de conectar de una forma más profunda son aquellas que tienen mayor capacidad de diferenciación y, por tanto, tienen mayor capacidad de convencer al consumidor o al usuario final de que ponga más dinero, de que acepte más tiempo de entrega, digamos, de que acepte cierto dolor a cambio del producto o servicio, ¿no? Vale, y una parte muy importante de tu trabajo es ayudar a otras empresas a crear esa marca, ¿no? ¿Cómo se crea, cómo se trabaja en que una marca pueda ser lo que quieren ser? Esto es una muy buena pregunta, Edgar, porque al final lo que hay que entender es que crear marca implica invertir tiempo. No tanto recursos, pero sí tiempo. Es decir, es un ejercicio que las empresas deben visualizar a largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo te digo que te lleves una imagen de mí, probablemente en un solo día no lo voy a poder conseguir. Necesito pues, verte a menudo, ir a cenar, ir a comer contigo, ¿no? Y convencerte pues, que yo ir en Morillas... moto antes de que la vendas, ¿no? Ir en moto antes de que mi mujer me obligue a venderla, por ejemplo, ¿no? Con razón. Pero yo creo que necesitamos interactuar muchísimo. Necesitas entender que hay más allá de la pantalla que es Marc Morillas, ¿no? Necesitas entender cuáles son sus valores, cómo se comporta, cómo se expresa, si lo que me cuenta realmente tiene una base o no la tiene, ¿no? Pues las marcas es lo mismo. Es decir, necesitamos entender, uno, dónde está la dirección o el territorio de oportunidad que más nos interesa, cómo esto influencia la percepción de nuestras audiencias y necesitamos tiempo para construir en esa dirección, ¿no? Por tanto, lo primero es entender hacia dónde vamos, lo segundo es ser consistente con esa dirección y lo tercero es alimentar esos significados a través de multiplicidad de canales que tenemos a día de hoy a disposición, porque hace muchos años solo se podía hacer de una manera, poniendo un anuncio en la tele, en la radio, en la revista, punto. No había forma distinta de hacerlo, ¿no? Hoy en día tenemos una multiplicidad de canales que además con una cierta dosis de creatividad te van a permitir destacar del resto, ¿no? Pero luego tienes que ser consistente y hacerlo a lo largo del tiempo. Si no, va a ser muy difícil que crees marca, ¿vale? A lo mejor vas a tener una identidad muy diferencial, ¿no? Pero para que la gente te reconozca un cierto posicionamiento hay que ser insistentes con un mensaje y hay que hacerlo de forma coordinada, hay que hacerlo de forma consistente y hay que hacerlo a largo plazo. Y esto es muy importante. ¿Y el primer punto de partida cuál es? Para mí, al final, ¿tú qué dirías que hace diferente a una organización? ¿Cuál es el elemento que garantiza que una organización que, por ejemplo, que igual que IMAS pudieran fabricar prototipos o pudiera ser una ingeniería especializada en algún punto, habrá muchas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace diferente a IMAS de los demás? En mi caso es muy evidente, pero bueno, en mi caso es muy evidente porque nosotros ofrecemos toda la cadena de valor completa de las necesidades que tiene nuestro cliente, cosa que eso no hace nadie. Vale, tú tienes una ventaja competitiva, pero ahora imaginaros que tuvierais a alguien que es capaz de ofrecer exactamente lo mismo. ¿Qué os hace diferentes? Pues lo tengo muy claro yo, ¿eh? Pues dímelo tú. Aparte tú eres el especialista, ¿no? Yo creo que lo que hace diferencia de más es precisamente que te tengo a ti. Es decir, el cómo IMAS se expresa, que al final esto está intrínsecamente conectado a cómo su CEO y a cómo su cofundador lo hace. En este caso, yo creo que es un elemento diferencial, claro. Porque al final tú me puedes vender un producto, ¿no? Tú me puedes vender este producto desde el atributo técnico. Hay 200 auriculares, 2.000, 20.000 auriculares en el mercado, pero lo que la audiencia realmente está interesada es en que le ofrezcas una historia contada desde una perspectiva diferente. Porque auriculares que vengan en caja negra, que hagan, ¿no?, las distintas capas tecnológicas, esto podemos encontrar 20.000. Sí.
Pero marcas que tengan la capacidad de contar una historia genuina alrededor de un producto tan banal como un auricular, no hay tantas. Al final, tú has encontrado una forma de comunicar a través de un podcast, a través de un tono, es muy importante el tono, a través de una forma de hablar, lo que nosotros llamamos un verbal branding, ¿no? Que ahí sí que marcan una perspectiva diferencial. Y esto es precisamente el elemento cultural, ¿no? La cultura de la organización, que además el que la crea es el CEO crea cultura, es el principal ingrediente de diferenciación. Por tanto, primer paso, tener claro cuáles son aquellos elementos de nuestra cultura que nos hacen diferentes. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Pero yo tú me has dicho, uno de los elementos diferenciales de IMA respecto a cualquier otro es tu tono, tu forma de hablar, sí, tu es correcto. no sé Así qué. es. Yo cuando creé esta empresa, el día cero, no me senté delante de un espejo y dije, oye, vamos a ver cómo vamos a transmitir esta marca para hacerla... Yo eso no lo hice, al final ha derivado en eso. De hecho, yo te diría, no sé si he hecho grandes esfuerzos en crear una marca en torno a IMAS. Yo te diría que hay dos formas de hacerlo, ¿no? Forma planificada o de forma genuina. Tú lo has hecho de forma genuina. Tú tienes una forma de ser y liderar del que has empapado toda tu compañía y que esto al final ha aterrizado en una forma de comportarse que puede estar definida de forma más formal o más informal. Lo que pasa es que la gente seguro que te le reconoce, ¿no? Tienes un podcast con miles de seguidores que al final reconocen en ti. 26.000 a día de hoy. 26.000. Gracias, chicos. Iba a decir 25, no me la juego con los números para no cagarla, ¿no? Pero al final tienes una comunidad de seguidores que reconocen en ti una forma de explicar las cosas que no reconocen en otros. Esto es diferencial. Que sea planificado o no planificado, esto es tu decisión, ¿no? Por ejemplo, en mercados anglosajones, la construcción de marca siempre es un ejercicio planificado. ¿Por qué? Porque está en su cultura. En mercados latinos, como no creemos tanto en la marca, estamos más obsesionados por el producto y el proceso, pues el proceso es más desordenado, más improvisado y, por tanto, quien tiene un talento genuino para lograrlo, pues al final se diferencia versus quien no lo tiene, ¿no? Yo lo que digo es, se puede hacer de forma planificada, lo que pasa es que hay que creer un poquito en la magia, ¿no? Y... Mira, vamos a poner un ejemplo que te explicaba antes viniendo. Nosotros, o sea, al final, IMAS es como una empresa de ingeniería que a partir de oportunidades que van saliendo, proyectos y demás, pues van generando como pequeñas side projects o spin-offs que van saliendo de ahí. Uno fue Proton Go y a raíz de una necesidad interna se generó Proton Go. Vale, ahora vamos a generar otro probablemente no seguro, que es... un software para ayudar a otras empresas a gestionar sus procesos internos, empresas industriales, fabricantes, talleres de mecanizado, de corte láser, de doblado de chapa, que nosotros nos hemos dado cuenta de lo complicado que es gestionar un taller propio y hemos dicho, hostia, si nosotros hemos desarrollado un software para gestionar nosotros, ese software se puede comercializar para otros, seguro. Y ese proyecto está en fase de desarrollo, está en fase MVP, están los programadores haciéndolo. Yo ya tendría que estar pensando en cómo tengo que acabar comunicando ese servicio a la gente, porque yo ahora, la realidad es que estoy pensando en desarrollar el producto, en que salga bien, en que cumpla funcionalidades, en hablar con algunos clientes para que me den feedback para saber si como que le parece, ¿no? Pero no estoy pensando en la marca. De hecho, si te digo la verdad, el nombre lo he sacado de ChatGPT. Le he preguntado 14 veces, oye, dime, y al final, ¿sabes? Así, vale. Llámame inculto del branding, pero no, la realidad es esa. Y probablemente, si ese es mi caso, pues debe ser el de muchísimos emprendedores. 99% de los empresarios y emprendedores en España siguen este camino, ¿vale? Porque fíjate que tú te estás moviendo en el plano racional, ¿no? Tú estás pensando en atributos, en cómo modular el servicio, en cómo facilitárselo. Sí. Tú estás pensando en, un elemento transaccional, ¿vale? Sí. El tío necesita, yo doy. El tío necesita, yo doy. Yo lo que digo es, empresas que piensen así, especialmente en España, hay muchas. ¿Vale? Por eso nos cuesta tanto llegar a tener marcas reconocidas, ¿vale? De hecho, hay un ranking internacional donde se miden, a los mercados latinos nos cuesta un poquito más, ¿vale? Porque yo te pregunto, ¿vale? Si en vez de pensar en tantas funcionalidades del software que va a tener, si me pongo a pensar realmente qué le duele al tío que le va a comprar,
esto va a modular mucho el cómo se lo tengo que comunicar, ¿vale? Porque esos puntos de dolor, ¿vale? Al final se trasladan a un set de emociones negativas que nosotros desde la marca podemos llegar a contrarrestar, ¿vale? Un tío que tiene pues un taller desorganizado y que tiene problemas para, organizar desde la mano de obra las órdenes de compra, etcétera, etcétera, ¿vale? Este tío está sufriendo, ¿no? Porque sufre el caos, ¿no? Por tanto, una marca que pretende solucionar ese caos puede hacerlo de dos maneras. Es decir, oye, mira, yo tengo 25.000 funcionalidades y le podemos añadir una preocupación más, que es ponerse a analizar, si esas 25 funcionalidades le van a ayudar a solucionar su caos, ¿vale? O yo puedo atacar desde el peace of mind, que dicen los ingleses, ¿no? Yo traigo una marca que lo que comunica desde el primer minuto es tranquilidad. Ven conmigo, que no te preocupes, que el beneficio que hay para ti de utilizar ese software va a ser una tranquilidad derivada del control absoluto de tu negocio. Fíjate, no he introducido en ningún momento ni las 25.000 funcionalidades, ni lo fácil que es usarlo, ¿no? Le estoy intentando meter en un espacio que es tranquilidad y control, ¿vale? Si tú me vienes con una marca que tiene un sinfín de argumentos, que es compleja de entender, que todo es negro, que es oscuro, sí, no me estás comunicando tranquilidad y control. Me estás comunicando alta frecuencia, complejidad, mucha tecnología, por tanto, difícil implementación, no voy a saber dominarla. Ya me estoy tirando para atrás. Y fíjate que todavía no hemos... Hasta en los colores. Hasta en los colores. O sea, fíjate, es decir, si yo cojo un espacio muy pequeñito y te intento embutir un sinfín de argumentos, ya no, a partir del tercero ya no lo veo más. Es más complejidad. Mira, es que tengo que atender a... Mira, es que se me ha hecho daño el operario de turno. Ya ven la semana que viene. Ven el sábado, que me decías tú. Ven el sábado. Ven el sábado que ya veremos. Hostia, ¿por qué? Porque una capa de complejidad más. Cuando el tío lo que está buscando es, hostia, lo que necesito es lo contrario. Ayúdame a dominar, ayúdame a torear esta realidad que tengo, ¿no? Entonces, dijéramos que... yo doy por hecho que las empresas muy grandes lo tienen más que estudiado cómo hacerlo y colaboran con agencias como vosotros. Pero si nos dirigimos a un público un poco más de pymes, ¿no? Que al final es la realidad de nuestro país, desafortunadamente, aunque algunos piensen lo contrario, para mí es una gran cagada que todos sean pymes y no tengamos grandes empresas que muevan la industria, pero bueno, eso es otro debate. Si nos ponemos en la piel de los empresarios... Me parece un debate interesante, ¿eh? Luego hablamos de esto. Un punto de partida como para ellos poder decir, mira, yo quiero transmitir esto, ¿sería localizar el dolor de sus clientes? Sí, es que es tan sencillo como pensar en una emoción como es la empatía. Es decir, olvídate de tu producto y servicio y céntrate en la persona. La persona que tiene un punto de dolor, y además especialmente en B2B, si tu negocio es B2B, piensa que en B2B, claro, cuando tú estás en B2C y te vas a comprar un helado Ben & Jerry's, ¿vale? El dinero, una, sale de tu bolsillo, y dos, la implicación emocional es baja. Cuando tú estás comprando en B2B, te juegas el dinero de otro y, lo más importante, te juegas tu culo, ¿vale? Sí. Lo cual, la confiabilidad es clave. Eso es la primera barrera que hay que batir. Lo segundo es que si en vez de intentar enchufarle atributos para que el tío piense que tu producto es mejor que el de al lado, ¿vale? Si eres capaz de empatizar con él y entender bien cuál es su estado emocional y desde ahí guiar tu estrategia de comunicación, sí, y normalmente el camino suele ser la simplificación. No sabes la de clientes que tengo, emprendedores, startups, pymes, especialmente las tecnológicas, que están obsesionadas con meter más argumentos. Digo, no, es que el camino es lo contrario, es simplificar. Tienes que ser capaz de sintetizar tu propuesta de valor en una frase más emocional que racional. Solo así serás capaz de diferenciarte de los demás. ¿Una frase? ¿Estamos hablando de sintetizarlo en una frase? Tenemos muy poca capacidad de síntesis en este país. Muy poca capacidad de síntesis. Entonces, como tenemos muy poca capacidad de síntesis, caemos en la trampa de que cuantos más argumentos, joder, mejor. Sí. Mejor. Oye, y además ponle que tengo 8.000 metros cuadrados de fábricas, sí, coño, para que vea músculo, ¿no? Joder. Y al tío que le importa que tú tengas 8.000 metros cuadrados, como si tienes 16.000, como si no tienes ninguna fábrica. Le da igual. Pues el tío está pensando en otra cosa. El tío se está jugando para la hipoteca del mes que viene, porque si lo echan, el director de compras de una fábrica X, el tío lo que está validando es cuán serio eres tú. Ya veremos si tener 8.000 metros cuadrados esto suma o no suma. Sí, de hecho yo eso lo he visto evolucionar con el paso del, como ya he empezado a ser viejo, con el paso de los años. Cuando nació Internet, sí, en los albores,
las primeras webs hablaban mucho de todas las grandes virtudes que tenía. Y tenemos 8.000 metros, y tenemos un parque de maquinaria de no sé dónde, de no sé cuánto, ¿no? Y tenemos no sé cuántos trabajadores. Eran como muchos datos. O nuestra empresa existe desde el año 47, ¿no? Y era, dice, o sea, esto de puta madre me estás transmitiendo, pues vale, que sí, que eres una empresa solvente. Pero no va más allá, ¿no? Vale, si eres una empresa solvente, pues podéis ser 14 en el mismo rubro, ¿no? Sí, así es. Pero quizás, y eso, con el paso de los años, sí que ha ido migrando un poco y se dejan de ver esas imágenes, o me acuerdo perfectamente cuando era clave, imprescindible, que hubiera una página específica de misión, visión y valores que todas las empresas por cojones y te tirabas ahí 3 días pensando cuál era tu visión, tu misión, y dices, hostia, pero no sé si es que esto no se lo va a leer nadie, si es que seguro que hay alguna manera de transmitirlo intrínsecamente que no sea ponerle aquí el parrafón de no, yo quiero ser el referente europeo de empresas del sector. Eso para mí no sirve para una mierda. Es decir, el tener una misión clara o el tener una cultura clara lo que hará es que tus vendedores afronten el proceso de venta de una forma A o B, ¿vale? Y la diferencia entre una y otra es que la una funciona y la otra no. Es decir, a mí que pongas en la web el misión o que lo pongamos aquí en la pared, me importa una mierda porque no sirve para nada. Realmente la única forma de demostrar que esto sirve y que nos lo creemos es que esto impregne la forma de actuar que tiene la compañía, ¿no? Si yo, por ejemplo, y aquí hemos asistido a tropecientas industrias, especialmente de este país, donde al final la marca la acaban activando sus vendedores, la fuerza de ventas, ¿no? Sí. La fuerza de ventas, en función de cómo tú vayas a orientar ese propósito, esa misión, esa visión, esa forma de hacer, van a ser más exitosos o menos exitosos, ¿vale? ¿Por qué? Porque he visto a muchísimas compañías salir a vender, ¿no? Y la forma que tenemos de vender es lo que te decía, es poner el catálogo encima de la mesa, mira lo que tengo, mira lo que tengo. Y no he hecho ni una sola pregunta. ¿Cómo voy a empatizar yo con un tío que se está jugando el cuello sin haberle hecho una sola pregunta? Es imposible. Por tanto, ostras, al final, como empatizo poco, me diferencio menos y al final, ¿cómo acaba escogiendo el cliente? Sí, está claro. ¿O por precio? Hostia, ahí te quería hacer una pregunta que seguro que tú me vas a saber contestar. ¿O no, eh? No, seguro. ¿O no? Que es una de las grandes... Bueno, cada vez que tengo que enfrentarme a ello, digo, me cago en la leche, pero ¿cómo pueden ser tan...? Cualquier empresa que se dedica a ofrecer servicios de telecomunicaciones, luz, electricidad, no sé qué, ¿cuánto dinero se debe gastar Vodafone, por decirte algo, en pretender transmitir una imagen de marca, la que ellos hayan definido, que la verdad es que no sé cuál es, con su color rojito y tal, no sé qué. No sé cuál es, la que ellos han definido, pero seguro que se está gastando millones. Cada vez que te llama un teleoperador suyo a ofrecerte el descuento, la suscripción, no sé qué, es como, mira, coges no sé cuántos miles de euros, los haces un churrito, los tiras a la yarda Fox, ¿no? y le prendes fuego. Entonces, ¿cómo tienen tan poca capacidad de pensar, oye, que lo importante aquí es solucionar el problema del cliente, es darle atención, es que no sea una fricción terrible tener que cambiar el recibo de la luz? No te gastes tantísimo, o quizás no me aporta tanto que yo te vea como el gran referente del Iberdrola, ¿no? De la energía verde. Yo como ciudadano de a pie, pues igual la energía verde me viene un poquito grande. Ahora, que yo te llame y no pueda transmitirte mi problema, es básico. Entonces, siempre me ha explotado la cabeza. ¿Cómo puede ser que alguien se esté gastando muchísimo dinero en hacer esto y alguien no piense que lo que tienes que arreglar es esto? A ver, la respuesta la sé porque he trabajado para alguna de ellas, ¿no? Seguro. Entonces, el tema es que, claro, en el caso de las energéticas o de las telefónicas o de las grandes utilities, es que tienen un mercado muy gordo que se reparten entre muy pocos. Entonces, claro, al final operan con un acuerdo de caballeros, ¿no? Es decir, hostia, el que pierdes tú lo gano yo y el que ganas tú lo pierdo yo, ¿no? Entonces, claro, esto hace que sea un juego de suma cero. Mientras la calidad estándar sea la misma, tanto monta, tanto, ¿no? Yo voy a coger la posición de ser el más tecnológico, tú de ser el, me lo invento, el más cercano, sí, ¿no? Y ahí tienes a O2 que comunica de una forma, que además es de Movistar, y además tendremos segundas marcas que nos ayudarán a poder diferenciarlas un poquito más, pero las utilities al final suele ser un gran pastel que suele dar de comer a pocos, ¿no? Y esto obliga a que el consumidor ya aceptemos un comportamiento, ya lo aceptemos como natural, ¿no? El hecho de que sea difícil cambiarlo de la factura de la luz, ya lo tenemos como muy metido, ¿vale? Son categorías que se mueven por unas dinámicas muy concretas. Por tanto, ahí
poca cosa podemos hacer. ¿Y no habría uno que destacara Sí, si fuera capaz esto ha de pasado. Siempre, detectarlo? bueno, de repente aparece un challenger, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, la automoción, te aparece Elon Musk con una marca como Tesla que te lo pone todo patas arriba, ¿no? Y que además es extremadamente agresiva y que además, ostras, ha molestado a la categoría de tal manera que incluso le quemaban los coches para intentar generarle crisis de reputación para que la gente no confiara en el coche eléctrico, ¿no? Claro, cuando pasa esto tienes que esperar que aparezca el Robin Hood de turno, ¿no? El challenger, la marca que dice, ya está bien. Yo veo, si le rompo el equilibrio a estos tres, de repente, ostras, yo me voy a poder hacer un espacio y lo voy a hacer haciendo justicia, que es decir, voy a cambiar las dinámicas de la categoría porque lleváis mucho tiempo fumando el puro en el sillón del piso 43 y esto se ha acabado, ¿vale? Pero claro, no pasa en todas las categorías, hay muchos mercados que tienen barreras de entrada, no es fácil. O sea, al final la telefonía depende de tener una infraestructura X, no es tan fácil, ¿no? Pasa lo mismo en aeronáutica, tienes dos fabricantes, Boeing y Airbus, que necesitan coexistir. Airbus está preocupado porque el otro se está hundiendo y esto le puede poner en un aprieto porque no tiene capacidad de servir, necesita tener un contrincante además con el cual medirse y con el cual dominar el mercado, ¿no? Entonces, claro, hay categorías en las que hay, digamos, una mano más allá, digamos, de las técnicas que vivimos el resto de los mortales. Lo que pasa es que si te fijas, hay un sector emergente que, por ejemplo, son los neobancos, que le están pasando la mano por la cara a los grandes players de toda la vida, ¿no? BBV, Santander, que no dejan de seguir siendo los grandes capitalizados de IBEX y demás. Pero yo no sé, Revolut empezó hace 4 días siendo te diría un chiringuito, ¿eh? Y hostia, y cada vez pim. El otro día, bueno, ya hace mucho tiempo, yo tengo una cuenta en el Trade Republic en Alemania, porque joder, macho, es que no tiene punto de comparación con ningún otro servicio que haya tenido antes, ¿no? Entonces, no deja de ser esa emergencia vinculada a la emergencia tecnológica, ¿no? A la efervescencia tecnológica, ¿De acuerdo? como los están, no sé, desplazando, ¿no? Porque no llegan a ser tan grandes, pero picando un poquito a la puerta, sí, ¿no? Bueno, yo creo que ha empezado cierta revolución y yo creo que estoy seguro que algunos CEOs y algunas CEOs de grandes bancos del mundo están empezando o llevan tiempo haciéndose preguntas, ¿no? Es verdad que Revolut, que me parece una marca espectacular, está muy bien gestionada, comunican de una forma brillante, ¿vale? Han sido muy consistentes con una audiencia que a lo mejor pues es muy numerosa, pero por ejemplo la capacidad de ahorro pues no es tan grande, ¿no? Sí. La gran pregunta es cuando esta audiencia ya esté fidelizada o ya no puedan penetrar más, cómo entramos a dar servicio a empresas o cómo damos servicio a gente más mayor que no está acostumbrada a que no haya un cajero a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, yo creo que en la banca ha empezado una revolución. Algunos decían que iba a ser muy rápida. Yo creo que sí, no va a ser tan rápida porque al final piensa que en el mundo actual conviven 4 generaciones, ¿vale? Y son 4 generaciones que son contrapuestas en su forma de entender la vida, ¿vale? Mi padre y mi hermana tienen concepciones de la vida radicalmente distintas. Baby Boomer, generación Z, es que viven de forma absolutamente... Tu hermana pequeña, entiendo. Mi hermana pequeña, correcto. Yo, por como estoy construido, me parezco más a un baby boomer. ¿No? Sí, soy un viejuno, ¿vale? Porque, un viejo joven. Es un viejo joven. No, porque tienes que ahorrar, coño. Joder, y a los 65 ya veremos si tienes la suerte de poder de tal, ¿no? La generación Z no piensa así para nada. El ahorro, yo quiero disfrutar hoy y ya mañana... Ser y no tener pero también porque la sociedad les ha llevado a esto, ¿no? Entonces, claro, bueno, conviven estas 4 generaciones y, por tanto, las marcas digital native tienen facilidad para conectar con algunas, pero no tanto con otras. Veremos cómo esto va evolucionando, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos viendo batallas muy, muy interesantes. Oye, quería recuperar lo que me has dicho. Me parece interesante hablar de pymes versus grandes empresas. Yo te doy mi punto de vista. Claro que sí. A mí me da vergüenza ajena cuando veo a determinados políticos sacar pecho de que qué orgullosos estamos de que el 99% de nuestro entramado empresarial sean pymes. Y ellos lo dicen como, hostia, qué orgullosos, qué felices, qué bien lo estamos haciendo. Y a mí me parece la mayor aberración empresarial que puede haber. O sea, creo que no es que sea imposible, pero es remoto construir la fuerza de un país en base a pequeñas empresas, a microempresas de 5 tíos. O sea, al final el 80 y pico % de las empresas españolas tienen menos de 5 trabajadores. Es lo mismo que pasa en Egipto, en Angola, en países del tercer mundo. O sea, no
Entonces me explota la cabeza cuando veo a los políticos que se les llena la boca de orgullo de decir, fíjate qué buenos somos. Pero a ver, pero no os dais cuenta que yo lo veo totalmente al revés, ¿eh? Totalmente al contrario. Es que estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es, ¿por qué lo dicen? Porque creo que las pymes somos un rebaño controlable que les quita las castañas del fuego y nos pueden dominar a base de, ostras, una carga fiscal insoportable, a base de falta de flexibilidad. Entonces, ostras, todavía no hemos alcanzado tamaños críticos para, digamos, no aguantar según qué cosas, son las empresas las que pagan la fiesta, ¿no? Y encima, ostras, no protestan porque a la mínima que protestan, palo, ¿no? Por eso les caen tan mal grandes empresas como Mercadona, como Inditex, ostras, grandes empresas españolas de las que yo me siento orgulloso porque ya tienen un tamaño, cuidado, porque además, ostras, España ya no es, en el caso de Mercadona sí, pero en el caso de Inditex no, ya no es uno de los mercados principales, lo cual significa que, cuidado, porque a lo mejor ya está a un tamaño donde la relación ya es más de tú a tú, y ojo, porque si Amancio sale diciendo según qué cosas, ojo que nos ponen aprietos y por tanto no les gusta tener grandes empresas. Pero yo me pregunto, ¿cuántas pymes en España con el clima adecuado? Fíjate que no hablo de apoyo, porque yo no creo que las empresas deban depender del apoyo de nadie. Simplemente con el clima adecuado podrían transformarse en grandes empresas. Muchísimas. Porque Mira, aquí yo en este país talento sobra. Nuestra empresa, la nuestra, sin ir más lejos, si nosotros en vez de estar aquí estuviéramos en San Francisco o en Alemania, en vez de ser 80 trabajadores, que somos bastantes, seríamos 800. Sí. Entonces, es que esto para mí es muy importante. Es que, ostras, talento en este país sobra. O sea, el talento español es acojonante. Y viajeo muchísimo y trabajo para empresas que son de todo el mundo. O sea, la ratio entre el nivel de talento y la capacidad a las que no se nos permite dar cierta output por el clima bajo el que tienen que trabajar ciertas empresas es radical. O sea, en España podríamos tener muchísimas más grandes empresas. Lo que pasa es que yo entiendo que no interesa. ¿Sí? ¿Tú crees que Clarísimo. está orquestado de alguna manera para...? Clarísimo. Porque al final, hombre, fija, un país donde, ostras, es verdad, ahora y esto hay que ser honesto, los datos económicos actuales son buenos. Sí. Pero claro, cuando empiezas a hacer un poquito de breakdown te das cuenta, que el empleo público cada vez pues, tiene más incidencia, que la carga fiscal que soporta un autónomo, coño, ostras, es insoportable, que tenemos un problema con la vivienda porque se ha creado un problema de oferta, es decir, tan sencillo sería coger, oye, mira, esto no se solventa con vivienda pública. Lo que hay que hacer es pactar con los propietarios, vamos a hacer que quien ponga viviendas al mercado de alquiler lo vamos a incentivar fiscalmente, le vamos a garantizar que en caso de tener un ocupa se lo sacamos a las 24 horas, verás que se soluciona el problema de la vivienda rapidísimo. Entonces, bueno, la empresa en este país molesta porque necesitamos un enemigo, necesitamos el tópico del empresario malo que maltrata a la gente y que desgasta a las personas en pro de un beneficio propio, cuando no nos damos cuenta que el que sustenta, gracias a Dios, la sanidad pública que tenemos es que pudiéramos tener un modelo económico solvente y sostenible a largo plazo, ¿no? Y además hay otra cosa que es como muy evidente, hablando del discurso de las pymes versus a las grandes empresas, y si hablamos del trabajador, ¿no? El beneficiado es el trabajador, vale, pues el beneficiado del trabajador, el beneficio que puede obtener de una pyme, siempre por naturaleza, va a ser inferior al de una gran empresa. Entonces, si tú eres el líder político que tiene que defender uno de los modelos pensando en el bienestar común, pues tienes que intentar pensar que Volkswagen paga muchísimo mejor que Talleres Paco. Pero es aquí donde entra la variable del talento. Es decir, si yo fuera político y fuera un poco, perdona la palabra, que fuera un poco puta, decir, hostia, aquí cuantas más empresas y más grandes mejor, porque tendré más pasta para gastar, y si tengo más pasta para gastar, el prójimo va a estar tranquilo. Pero si es súper evidente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pensaría. Lo que pasa es que, ostras, la política está construida a veces sobre bases un poco difíciles de entender desde otras perspectivas, ¿no? Y por tanto yo creo que no interesa. Lo que sí estoy orgulloso, por ejemplo, en el debate pyme-no pyme, es la incidencia de la empresa familiar. O sea, que en España tengamos familias que se lo jueguen todo para tirar adelante proyectos y arriesguen un montón para tirar adelante proyectos empresariales serios, esto sí que es para mí motivo de orgullo, porque no pasa en todos los países. Es decir, la incidencia de la empresa familiar en nuestro país es algo de lo que me siento muy orgulloso. ¿Por qué? Porque la empresa familiar normalmente detrás tiene una familia que tiene una visión seria, que juega a largo plazo, que está aquí para quedarse, que no hace pufos, que no maltrata a su gente, que trabaja bajo unos valores concretos. Esto también es una forma de hacer marca, ¿eh?
Y estoy muy orgulloso que la mayoría de las pymes de nuestro país sean empresas familiares. Si les diéramos a estas familias un clima no tan adverso para sus proyectos empresariales, tendríamos muchas más grandes empresas, seguro. Yo no sé si hablando de la dificultad que es hacer crecer una empresa, no sé si todo el mundo lo sabe, que para la Hacienda española, en este caso, es verdad que nosotros tenemos muchos seguidores de Latinoamérica, entonces ahí tendrán sus realidades, pero para la Hacienda española tú eres una gran empresa a partir de facturar 6 millones de euros. 6 millones de euros, hombre, tienes que ser una empresita, pero no es una locura facturar 6 millones de euros. Eso en España implica que tienes que tener prácticamente a una persona full dedicada a comunicar con la administración todos tus actos diarios, porque tenemos la obligatoriedad de notificar a Hacienda en menos de 3 días o 4 días cada una de las facturas que se emiten. Eso en nuestro caso, que emitimos muchas facturas, representa tener una persona solo para trabajar con la administración. A la burocracia, sí, sí. A la burocracia. Entonces tú dices, hostia, lo que te decíamos, ¿no? Esto no es una multinacional, es una empresa que ha crecido, que está bien, que nos va bien, es evidente, pero yo tengo que dedicar a una persona solo a satisfacer tus necesidades como administración pública. Oye, que esto va al revés, que eres tú el que tienes que facilitarme a mí que yo consiga hacerme mucho más grande, no ponerme trabas, pero bueno. Esto es un debate histórico que sí. Mira, a mi abuelo, que tiene mi abuelo materno, porque al paterno no lo puedo conocer y tú lo sabes, tiene una fábrica también en el Vallés y demás, es algo que todas las generaciones llevamos hablando desde la intemerata, ¿no? Porque en España esto no se entiende. Bueno, porque necesitamos un enemigo y hemos puesto en el empresario el enemigo necesario para hacer según qué cosas. Cuando antes nos despertemos de esta pesadilla, realidad, ¿no? Mejor para todos, pero para todos. Oye, Marc, una de las cosas que me sorprende y me gusta mucho es la manera en la que tú has trabajado, fomentado y defendido la marca España. ¿Por qué no hablamos un poco del concepto marca España? ¿Cuáles son las cosas que tú has hecho, cómo lo defiendes y lo que tú consideras? Bueno, yo creo que la marca país es algo extremadamente importante a nivel competitivo para un país, ¿vale? Si yo te digo, fíjate, estoy seguro que tú lo vives en tus carnes, ¿no? Cogemos 2 piezas vamos al taller de abajo, que es espectacular, ¿eh? El taller que más me he quedado acojonado, ¿eh? Cogemos una de las piezas y en una le ponemos la bandera alemana y en otra le ponemos la bandera española, ¿no? Si lleva la bandera alemana vale el triple. Vale. Eso es la marca país. Entonces, si vamos a un diseñador de moda de Barcelona y ponemos un vestido diseñado aquí versus un vestido diseñado en París, el de París es más creíble porque la moda, porque no sé. Si cogemos el diseño industrial de un vehículo, si lo diseña un estudio de diseño industrial italiano versus se diseña en Barcelona, ostras, pues porque Italia se le supone pues una serie de atributos y valores, eso tiene un valor percibido mayor. Nos pasa con el aceite de oliva, nos pasa con el jamón, ¿no? ¿Cuántos americanos me dicen que el prosciutto de Parma es mejor que el jamón ibérico? Eso, pues, es igual, apaga. Es que desconecto para que no me hierva la sangre, ¿no? Pero cuando te empiezas a preguntar te das cuenta que alemanes, italianos, japoneses, franceses, ingleses, americanos saben vender muy bien su marca. Nosotros aquí, cuando salimos a vender un producto, estamos, insisto, más obsesionados por el producto que por los significados que intentamos construir, ¿no? Entonces, ahí se palpa la diferencia. Entonces, el aceite de oliva, nosotros hemos trabajado para el mayor fabricante de aceite de oliva del mundo y, ostras, pues quieras que no, tuvo que comprar una marca italiana para entrar en según qué lineales en Estados Unidos porque con una marca española no era posible, ¿no? Eso es la marca país. Cómo los atributos y valores asociados a tu país se trasladan a tu compañía. Cuando sales a competir fuera, ¿esto te ayuda o te perjudica? Es así de sencillo. Yo considero que estamos en un momento en la historia donde España hay un desequilibrio entre la realidad del país y lo que la gente tiene en la cabeza. ¿Cómo se soluciona? Teniendo una idea muy clara de qué debería comunicar España y cómo lo debería comunicar y hacerlo. Es decir, al final ha habido iniciativas que para mí no están muy bien construidas, como España Global y demás. Hay un desorden porque además cada comunidad comunica a su manera, según el signo político, según la ideología. Yo creo que la marca España debería ser un pacto de Estado donde, oye, a partir de ahora la misión es romper con los tópicos que se asocian a nuestro país. E iremos a comunicar a Estados Unidos, a Alemania, a Japón, a Oriente Medio, a todos los países donde se decide al final la economía mundial,
nuestra misión es cambiar la imagen que tienen de España como país. Porque está muy bien que vengan 80 millones de turistas, y defiendo el turismo porque es una industria que nos da de comer, y ojo, con lo de comer no se juega. Esto también para mí es muy importante, ¿no? Pero coño, también tenemos industria 4.0, tenemos, médicos de primer nivel, una industria de los trasplantes absolutamente espectacular. O sea, nuestro país ha evolucionado muchísimo desde la imagen de la España de los 70, ¿no? Por tanto, yo defiendo una idea muy atypical Spanish, que es que España salga a defender lo que realmente es nuestro país. Atypical Spanish. Atypical Spanish. Porque es que la gente cuando dice, ¿no? Ostras, un producto español se lo imagina de una manera. Y yo he estado en fábricas, voy a muchísimos de mis clientes que tienen fábricas como las tuyas, que son, ostras, el no va más, y tienen unas capacidades a veces superiores que muchos de los países que mencionamos como ejemplo, y la gente no nos lo reconoce. ¿Por qué? Porque no solucionamos el drama que existe con la marca España. España no es lo que la gente tiene en la cabeza. España es un país con un talento inmenso, con unas capacidades acojonantes, hay que salir a defenderlas y a conquistar el mundo. Es que si no, estamos muertos. ¿Tú crees que eso solo se puede resolver? Es por tener un poco de esperanza todavía. ¿Solo se puede resolver desde un ámbito político? No, se tiene que resolver desde un entendimiento político, o sea, público-privado. Es decir, sin los recursos públicos no se puede hacer, sin las capacidades privadas no se puede hacer. ¿Vale? Por tanto, por eso insisto tanto en un pacto de Estado. Lo defendí el otro día o sea, al final el español organiza el Davos español, que es el Wake Up Spain, y en ese momento yo dije, España necesita un pacto de Estado para la marca España, donde si vienen rojos o vienen azules o vienen del norte o del sur, España se defiende de la misma manera, se explique de la misma manera, porque nos interesa a todos. Y además necesitamos tener a las grandes empresas a bordo. Si las grandes empresas desconfían de lo que significa España global, no te van a apoyar, la iniciativa no va a ser todo lo poderosa que podría llegar a ser. Por tanto, necesitamos que se sienten grandes empresarios y los políticos, alguien tenga la visión de definir, pues España se va a explicar de esta manera y vamos a abrir las puertas de las grandes empresas para que la gente además venga y lo verifique. Pero coño, hay que tener un presupuesto, una visión y un plazo, ¿no? Y ganas. Clarísimo. Ganas de hacerlo. Y ganas. Sin ganas estás muerto, ¿no? Entonces, claro, como estamos en España es muy típico, ¿no? Siempre nos estamos peleando nosotros mismos, estamos más enfocados a pelearnos con el de al lado que no decir, oye, ¿y si nos unimos y vamos a pelear con el de arriba? Que nos quita algún que otro margen con la fortaleza de su marca país. Tal cual, ¿eh? Sí, pero además, o sea, no sé si vamos a conseguir darle la vuelta a esto cuando echas un poco la vista atrás de nuestra propia historia, ¿no? Y desde que Felipe II se peleaba con Isabel de Inglaterra, España siempre ha sido así, ¿no? O sea, todo el rollo de la leyenda negra, ¿no? La Armada Invencible, la Armada Invencible se ha llegado a transmitir la imagen de que realmente los ingleses nos masacraron cuando en realidad fue una tempestad, tormentas, no sé qué. O sea, ¿cómo hemos sido tan inútiles de hacerlo tan mal durante tantos años, ¿no? Sí. Y además yo creo que, por ejemplo, mira, Latinoamérica, que tú decías, ¿no? Nos sigue mucha gente en Latinoamérica. Para mí, Latinoamérica es mi segunda casa. Viajo muchísimo. Estoy entre 140 y 180 días fuera de casa, viajando por nuestras oficinas de Latinoamérica, y yo creo que ahí, la marca España es una marca más allá de algunos políticos. Que quieren que pedamos perdón por Hernán Cortés, ¿no? Sí, exacto, y muchas cosas más. Yo creo que el impulso de la sociedad, al final, hay unas conexiones culturales que hacen que la marca España se valore de una manera, ¿no? Y yo creo que esto es un buen ejemplo. Simplemente deberíamos reconocer que esto nos está lastrando. Si no somos capaces de replicar esto en todo el mundo, se nos lastra competitivamente a todas las empresas. O corregimos esto o tenemos un problema gordo, además. Y a ti te pasa, fíjate, la pieza, la banderita de España, la pieza, la banderita de Alemania. Y es la misma pieza, el mismo material, el mismo acero, el mismo proceso, la misma máquina. ¿Por qué alguien dice, no, la alemana? ¿No? Porque los frenos del coche, joder, no me pongas hay una marca que fabrica frenos aquí en Gavà, que la utilizan muchas marcas en el mundo, pero la gente, no, ponme los Brembo, porque la pastilla roja, sí, voy más seguro. Esto es percepción, es intangible. Tú no me puedes decir que tu acero sea peor que el alemán. ¿No? O sea, a nivel de atributos no hay diferencia. Hay diferencia a nivel de percepción de valores. Eso es lo que hay que corregir. ¿Hay alguna manera de medir, cuantificar el impacto que una marca está generando sobre su audiencia? Sí. Porque al final, dijéramos, todo el marketing digital, todo el paid media, todo eso, es fácil de
cuantificar, ¿no? Mira, yo invierto tanto dinero en Instagram, ¿no? Obtengo tantos leads, no sé qué. La inversión que me representa la marca a veces cuesta de medir más que, pues estoy vendiendo más o estoy vendiendo menos, ¿no? ¿Se puede medir de alguna manera? Se puede medir, lo que pasa es que hay que medirlo en momentos concretos y con instrumentos concretos, ¿vale? Hay herramientas muy interesantes que incluso te permiten, nosotros tenemos un partner de Market Intelligence que tiene un análisis que se llama el Conjoint Analysis que te permite medir la fortaleza de marca contra tu estrategia de precios y permite testear hasta qué precio podrías venderle en base al equity, al valor que tiene tu marca, ¿no? Y ahí empiezas a ver unos paralelismos muy interesantes. Evidentemente, cada categoría, cada sector, cada compañía tiene sus herramientas. El problema que tengo con los KPIs digitales, ¿vale?, es que están pensadas desde el volumen, no desde el valor, ¿vale? Es decir, las interacciones, vale, nosotros sabemos que interactuar con un post de Instagram en ese momento concreto a la persona le ha podido parecer interesante, pero eso no me habla de fidelidad, eso no me habla de realmente en qué espacio o en qué territorio conceptual me tiene posicionada la marca. Entonces, son elementos que nos permiten hacer un análisis básico de si algo funciona o no funciona, pero no nos permite evaluar profundamente cómo está impactando mi marca en la vida de esas personas. ¿Qué consideración tienen esas personas de mi marca? Eso no me lo permite hacer esos KPIs, ¿no? Claro. Y hablando de la forma de crear marca histórica, que es mediante la publicidad, decíamos, en tele, revistas, radio, versus la migración que está habiendo ahora hacia las redes sociales, ¿tú crees que dejará de haber anunciantes en la tele cuando los boomers ya no vean directamente los pocos que quedan que van a la tele? O sea, ¿cómo crees que va a evolucionar? Mira, yo creo que hemos últimamente, y esto pasa yo creo desde las .com, que de repente tenemos una necesidad de que nos cuenten cosas nuevas y por tanto cuando aparece algo nuevo tenemos tendencia a alabar lo nuevo y a criminalizar lo viejo. Y en este país hemos criminalizado mucho, por ejemplo, la televisión. ¿Cuántas veces me ha dicho la televisión está muerta? Bueno, la televisión tiene muchas capacidades tiene muchas formas de reinventarse, ¿no? Y, ostras, si te fijas, ahora hay un debate entre si Broncano o Motos, ¿no? Sí. Y precisamente Broncano ha sido capaz de llevar a la televisión pública, cuidado, no solo a la televisión pública, un tipo de espectador que ni estaba ni se le esperaba. Lo cual significa que con el contenido adecuado, diseñado para la audiencia a la que quieres impactar, el medio es el medio. Y además la tele yo creo que precisamente se ha digitalizado de una forma muy inteligente como ya no depender, digamos, de la emisión en directo, ¿no? Lo que tiene la tele es que te da mucha credibilidad. Si tú sales en la tele, ¿no?, sigue siendo un medio de credibilidad, ¿vale? Y esto es muy positivo. Veremos si lo pierde o no lo pierde, ¿no? Pero yo no criminalizaría a ningún canal ni a ninguna forma de hacer, porque lo que sí que estamos viendo es que las cosas se atomizan, ¿no? Pero no desaparecen. Y esto es muy importante, ¿no? No es criminalizarlo, es yo he visto la evolución de mis propios hábitos de consumo. Yo antes siempre veía la tele, de hecho yo estaba totalmente desdigitalizado, no tenía ni redes sociales hasta que nos dio por montar este podcast y me he metido en el mundo. Pero a raíz de esto, yo ya no veo la tele. Yo solo, cuando estoy por la noche en casa, solo o veo algo en Netflix, o cualquiera de estos de streaming, ahora entiendo, o veo YouTube. Yo te voy a hacer una pregunta, Edgar. ¿Qué es ver la tele? Ver la tele es ver los programas clásicos que se sintonizan en alguna de las cadenas. No, yo creo que ver la tele es ver algo más. La tele, por eso te decía, yo creo que se está disgregando la tele como canal y como todo lo que tenemos colgado en la pared en el comedor versus una marca como Antena 3. ¿Vale? Porque Antena 3 ya no depende exclusivamente de ese aparato que tenemos colgado y de la emisión en directo. Antena 3 tiene una plataforma de contenidos, A3 Media, que además esos contenidos no solo se reproducen en A3 Media, sino que están en otras plataformas como YouTube, como Instagram, como Twitter y demás. Y al final estoy seguro, si yo te pregunto, vale, no ves la tele, pero ¿cuál es el último contenido que tú has visto de A3 Media en el último mes? Seguro que algo de A3 Media has visto. Lo único que veo de vez en cuando es a Susana Griso, que me parece medio interesante. Vale, eso es ver la tele. Ese sí, pero lo único te diría, ¿eh? No, bueno, lo que sí que estamos viendo es que donde pasa lo mismo. ¿Te acuerdas que antes decíamos las utilities es un pastel muy grande que se reparten entre pocos? Bueno, el pastel audiovisual se ha disgregado muchísimo y ahora pues todo el mundo pasa de un discurso de volumen, porque ya no se puede capitalizar todo el volumen, a un discurso de valor, ¿no? Por eso cada vez más el contenido cobra más referencia, o sea, más importancia, ¿no? Pero
seguimos viendo la tele, lo que pasa es que ya no la hacemos apretando un mando, estando toda la familia y teniendo 3 canales, ¿no? La tele, a veces vemos un trocito de tele cuando subimos al metro porque nos interesa la broma de Broncano del follar y el dinero, ¿no? Eso es ver la tele. Ver la tele es entrar en A3 Media y ver el documental X. Eso es ver la tele. Tanto es así que Netflix, por ejemplo, y Amazon, que decían, no, somos la nueva tele, la tele por suscripción y tal, que esto ya lo inventó mi padre tenía el Canal Plus, Sí. o sea, no. Coño, ahora ponen anuncios, ¿no? Sí. Muy distinto de la tele, es decir, yo estoy viendo una serie, me colan un anuncio y no me lo puedo saltar. A ver, supongo que al final no es tanto ver la tele como el formato de me siento en el sofá y veo ese dispositivo, sino como tener la capacidad de elegir qué es lo que quieres ver, ¿no? Al final tú en los canales clásicos, pues en Telecinco, a las 10 de la noche ponen pues, lo que se pongan, que no lo sé, y o ves eso o tienes 5 canales más para ver y punto. Eso probablemente Ya está, ¿no? esté desapareciendo. Claro. Pero de ahí a decir la tele ha muerto, yo creo que la tele es un canal, quien opera dentro de la tele son al final unas marcas, que esas marcas se han reinventado a tiempo, con contenidos muy bien diseñados, muy bien trabajados. Seguimos teniendo credibilidad en algunos presentadores, ¿no? Si Matías Prats te lanza una noticia, tú te la crees más que si te la lanza Ibai Llanos, Sin duda. ¿no? Hablando de economía, ¿de quién te fías más? ¿De Matías Prats o de Ibai Llanos? Sí, sin duda. De Matías Prats. Por tanto, es un ejemplo tonto, pero entonces yo creo que vemos la tele de forma distinta, pero seguimos viendo marcas tradicionalmente asociadas al canal tele. Y hace no mucho vi yo, de todas las redes sociales a las que no he estado enganchado nunca, me muevo por impulsos, ¿eh? O sea, o es 0 absoluto, sí, yo igual. o es 100 total. 100, sí. Exacto, no tengo punto medio. Entonces, de no tener ni Facebook cuando salió hace 1000 años, de 0 a estar enganchado al TikTok hasta el punto de que estoy pensando en desinstalármelo, porque paso demasiadas horas. Bueno, aparte de la anécdota, hace no mucho vi un anuncio, no, el canal de Repsol en TikTok que, dijéramos, habían suavizado su discurso clásico de imagen de somos una empresa consolidada de toda la vida y lo que somos, y estaban sacando a sus empleados, que te diría prácticamente haciendo bailecitos en la oficina, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que eso puede favorecer la imagen de Repsol en concreto, que es la que estoy hablando, pero que hemos visto en muchas, o la puede acabar perjudicando? Esto es una pregunta. Estoy hablando casi bailecitos, ¿eh? Sí, o sea, empezaron hablando de un día en la oficina en Repsol, vale, venga, guay, ves un día de Repsol, eso fue evolucionando y acabaron. Esto es una pregunta muy jodida de contestar porque cada marca y cada categoría tiene su idiosincrasia y tiene su realidad. ¿Vale? A mí me ha pasado una cosa. Yo, por ejemplo, hemos estado trabajando con el Consejo Regulador de La Rioja. ¿Vale? Rioja, ¿has bebido vino de Rioja? Sí, ¿no? ¿Sabes cómo funciona? Método de clasificación tradicional, muy pensado en el proceso, ¿no? Lo que es un reserva, lo que es un crianza, lo que es un vino joven, ¿no? Es decir, hay una serie de variables clasificatorias, pero esto... Tú tienes un hijo de 13, 16. Tengo dos, 16 y 13. 16 y 13, 16 van por coger el mayor cuando tenga 18, porque ahora quedaría mal decir que el de 16 le interesa el discurso del vino, ¿no? Pero es verdad que probablemente cuando llega a 18 eso le va a interesar más bien poco. Es decir, lo que significa un vino reserva, al final la cultura vitivinícola tradicional es algo que está muy pensada, tal y como se explica hasta ahora, para la generación de los baby boomers, no digo que tú lo seas, simplemente porque antes estamos hablando del tema, para gente que valoraba el proceso, cuando la nueva generación lo que valora es el entretenimiento. Vale, entonces, claro, ¿qué haces? Ostras, tú sabes que los baby boomers, por ley natural, tarde o temprano se van a acabar. Entonces vas a tener que venderle vino a los jóvenes, te guste más o te guste menos. Resultado, ostras, pues el Consejo Regulador hace una campaña para atraer a ese consumidor, a esas nuevas generaciones. Te recomiendo que mires el vídeo en YouTube, se llama Me río jaja, ¿vale? Me río jaja. Me río jaja, ¿vale? Y tiene un trapeo, una canción trapeada muy interesante. Verás que son todos momentos de consumo. No hay en ningún caso explica lo que es un crianza, un reserva, el por qué son cuotas seleccionadas, el cómo funciona el Consejo Regulador. Tiene una vertiente de entretenimiento. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si queremos sobrevivir, de venderle el vino a mi abuelo, se lo van a tener que vender a mi hermana.
Entonces, es que consumen de formas radicalmente distintas. A mi abuelo le ponías una lata de vino y te la tiraba por la cabeza. Claro. Era imposible vender vino en lata. Vino en lata, ¿pero qué es esto? ¿Qué garrafón? Es que no. En cambio, ostras, a mi hermana le pones una lata y dices, es que es más conveniente porque, joder, me lo puedo llevar con mis amigos al picnic de turno, es fácil, no me tengo que beber 1,5 litros, joder, casi es una monodosis, mucho más fácil. Y además, si quiero, lo mezclo. Fíjate, lo que uno se pondría las manos en la cabeza, el otro la otra dice, joder, mucho más adaptado a mi vida. Vale, entonces tú me dirías, así como mensaje, ¿no? Como short, tú animarías a las grandes empresas a que crearan contenido en redes como TikTok mucho más llano, mucho más sencillo, no tanto con la imagen de perfección de marca y sí basado en la realidad de su día a día, de su trabajo. Yo creo que el titular Humano, es coño, no es tanto porque TikTok o no TikTok, es cómo haría que tu marca fuera interesante para un grupo que cada vez va a formar parte va a tener más inferencia en las decisiones de compra. O sea, si Repsol no es atractiva para los jóvenes, tarde o temprano va a tener que ser, a las buenas o a las malas. Más vale que sea a las buenas y lo hagas de forma planificada, ¿no? Claro. Vale. El otro melón es algo que en los últimos meses se está poniendo más en boga, aunque es verdad que ha sido algo clásico de toda la vida, que es la marca personal. Se está poniendo un poco en boga porque estamos viendo a grandes CEOs de grandes empresas que hasta hace 4 días estaban escondidos en sus consejos de administración y ahora te salen pues directamente explicando su día a día, ¿no? Desde Elon Musk, Zuckerberg, aquí está José Díaz, hay muchos, ¿no? Eso es una tendencia, eso es una novedad, acabará, es interesante hacerlo. ¿Cómo ves? Yo creo que es una tendencia, clarísimamente. Es algo que de repente están haciendo muchísimas personas, muchísimos CEOs. Es verdad que se está rompiendo un poquito el estigma tradicional del CEO como un bicho corporativo escondido en el Consejo de Administración con traje y corbata. ¿Por qué? Porque yo creo que es una forma de desmitificar una posición para acercarla a ciertos tipos de audiencias, ¿no? Y además, fíjate que los argumentos se parecen bastantes, ¿no? Siempre es el CEO bajando del jet o del no sé qué, no sé cuánto. Es decir, Zuckerberg haciendo surf, sí, pero de una manera muy concreta, ¿no? Entonces, al final proyectan un estilo de vida que es atractivo a un cierto tipo de audiencia, ¿no? Cada uno con su aportación personal, ¿no? Yo creo que es una forma de acercarse. Creo que, y esto el tiempo lo dirá, ¿no? Es una responsabilidad más. Cómo mantener esa forma de relacionarse al día va a ser algo que no va a ser trivial, yo creo. ¿Tú lo harías? No. O sea, ¿tú expondrías de alguna manera tampoco exponen su vida personal, no hablan no salen sus hijos, pero sí exponen su cotidianidad, ¿no? Para, de alguna manera, acercar al público a alguien que era ajeno, ¿no? Sí. Es que esto es una decisión muy personal. Yo no lo haría porque, ostras, yo soy una persona introvertida que si pudiera escoger estaría encerrado jugando al Flight Simulator 24 horas de 7, ¿no? El mes que viene sale el nuevo, ¿eh? Sí, 19 días. Estoy esperando para ver cómo se integra con otras cosas. De momento yo soy fan de otra plataforma, ¿no? Pero soy gamer a muerte. Entonces, yo no lo haría, es una decisión personal. Creo que te expone de sobremanera y a veces, si todo va bien y va viento en popa, estar sobreexpuesto puede sumar a esa ola. En el momento en que puede que surja en alguna crisis reputacional, no sé si es positivo estar en esa ola de sobreexposición, ¿no? Entonces, yo ahí soy un poquito más conservador y prefiero también ser un poco cuidadoso con lo que decimos, como lo decimos, porque no siempre todo lo que dicen estas grandes marcas personales ni es del todo de verdad, ni la gente sabe realmente qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero es una decisión personal. Vale. ¿Lo harías tú? Yo lo estoy haciendo. Yo creo que tú nos compartes, o sea, tu forma de construir marca personal es muy genuina y está muy vinculada al conocimiento, lo cual yo creo que la línea está muy bien trazada.
es difícil que yo salga en el velero navegando, en bañador, diciendo, chicos, no lo voy a hacer porque aparte ni siquiera creo que vender mi lifestyle sea interesante para nadie. Vale. O sea, si vendes cursos de enriquecerte, ¿no? Pues vender tu lifestyle, pues, oye, pues venga a hacer barpees aquí como, sí, como exacto, si no hubiera un mañana. Exacto, ¿no? puto mileurista, ¿no? Sí, Pero sí. claro, exacto. Pero en mi caso, pues no, porque yo jamás se me ocurriría venderle a alguien. Te voy a enriquecer si haces un proyecto conmigo. Es absurdo. O sea, ¿Ves? Estamos alineados. Yo siempre me expondría siempre y cuando esa exposición me permitiría sumar a 3 misiones que tengo en la vida. La primera, la de traspasar el sueño de mi abuelo, llevarlo al mundo y traspasarlo a la siguiente generación. La segunda, contribuir a que España, a mejorar la imagen de España en el mundo. Y tercero, a mejorar la parte del conocimiento asociado a la marca para que las empresas españolas sean más competitivas. Para sumar a esas 3 misiones me expongo lo que quieras. Para vender según qué motos a según quién, no. no te ves haciendo barpees, ¿no? No me veo haciendo barpees. A las Ni 5 de la mañana, ni bailando en entre TikTok. biberón y biberón, ¿no? Sí, Pues sí. aprovechar. Bueno, con el niño así y tal, ¿no? Pero no me veo, no. Muy bien, escucha, te enlazo esto de la marca personal porque me estaban viniendo a la cabeza los de The Net Project, que al final, joder, han montado una empresón en base a 2 chavalitos enseñando sus camisetas en su día a día, ¿no? Y te quería plantear un jueguito que es valorar pues 3 o 4 empresas que para nosotros sean importantes, significativas en nuestro sector y que tú me hagas pues una interpretación de su marca, qué es lo que crees que quieren transmitir, cómo crees que llegan, esa valoración, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera sería la gente de Net Project, que es muy, muy pro generación, nuevas generaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú lo que han hecho? Me parece brillante. Brillante. Yo creo que es brillante. Es decir, el entrar en... Piensa que he trabajado para muchos sectores en mi vida. Si hay 2 sectores, uno especialmente, que es más cruel, mucho más cruel que el resto, es la moda. O sea, ¿Sí? La moda es un sector extremadamente cruel. He visto emprendedores nacer y morir en tiempos récords, he visto a la gente sufrir mucho alrededor de la moda, he trabajado para grandes marcas de moda y es un sector especialmente cruel. ¿Vale? ¿Cruel porque los usuarios de un día para otro te cancelan? Bueno, cruel porque estás muy sujeto a la tendencia, cruel porque a veces, la convivencia entre la tendencia y la logística en sí es una barrera de entrada. Tercero, porque la pasión de los que sustentan el sector suele pagarse muy cara. Entonces, he visto mucha gente sufrir en el sector de la moda. Entonces, creo que Nude Project que es brillante su aproximación porque creo que han creado una disrupción en la categoría. O sea, la forma tradicional de comunicar que tienen las marcas de moda es un patrón bastante similar entre ellas, ¿no? Donde la diferencia la pone la colección y no la marca. La marca, fíjate que suele ser un contenedor de cosas, pero las marcas como ejercicio corporativo tienen muy, muy poca personalidad, ¿no? De hecho, el otro día salía en un blog, en un podcast, salía un publicista histórico que es Segarra diciendo Zara no es una marca. Zara no es una marca. Entonces, titular polémico, se ha generado mucha polémica alrededor de esto. Yo sí que creo que es una marca. Otra cosa es que no sea una marca gestionada de la misma manera que las grandes marcas de moda o los grandes ateliers o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que la moda, las marcas suelen tener una posición relativa donde le cedemos todo el protagonismo a la colección, al producto digamos a una campaña en concreto, ¿no? Nude Project ha hecho de su forma de comunicar el elemento diferencial y esto para mí es brillante. Es brillante porque significa que han vencido una barrera de entrada tradicional del sector basándolo en la personalidad de sus fundadores a través de unos canales disponibles que otras marcas no han sabido utilizar. Y me parece brillante. Más Nude Projects, por favor. Porque son pensamientos creativos que, entienden una categoría muy madura y le buscan el punto débil cambiándole la perspectiva. Brillante. O sea, no sé cuánto de verdad será de toda la historia o si la habrán adornado con una épica. No lo sé. Yo los vi explicar un poco sus inicios y era eso. Oye, mira, pues imprimimos unas camisetas, empezamos a mostrar, o sudaderas, empezamos a enseñarlas en Instagram y era un podcast y le preguntaban, pero a ver, ¿vosotros cuánta inversión pusisteis para empezar esto? Y se miran los dos y dice uno al otro, ¿qué pusimos? ¿600 euros? O sí, 600 tú, 600 yo. Y yo dije, ¿cómo?
Fíjate, Sí. marca de moda, ¿eh? 600 euros y habéis levantado este... Entonces, fíjate que es el claro ejemplo del impacto que tiene un intangible. Hostia, unos tíos que tienen una forma de ver el mundo y que lo comunican de una forma súper genuina, lo trasladan a un producto, la gente conecta los valores de las personas con el producto, ¡pum! Ya tienes la magia hecha. ¿Qué importará si es de algodón o no es de algodón o no sé qué? Y si además es sostenible todo lo que tú quieras. Claro. Pero coño, hemos trasladado los valores de una persona a un producto. ¡Bingo! 600 cada uno, ¿eh? Claro, Por tío, contra, 600 euros vale el rótulo he trabajado para compañías que han invertido cientos de miles Claro. que no, Y no lo han que levantado, no ¿no? lo han entendido. Es curioso cómo dar exactamente con la clave de lo que el mercado te está esperando, ¿no? Te hace darle la vuelta totalmente. Han entendido muy bien las oportunidades, las han utilizado. Yo creo que habría que preguntarles, ¿ha sido más de forma planificada o improvisada? Lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que los tíos han sido ingeniosos. Yo me saco el sombrero. Es brillante. Desde luego. Venga, otra marca que a mí me cuesta un poco de entender por qué han llegado a ser lo que son. Mercadona. También brillante. Mercadona no tienen publicidad, no salen en la tele. Bueno, no tienen publicidad, cuidado, que tienen 4.000 tiendas. Tienen 4.000 tiendas, correcto. Pero podemos debatir si esto es publicidad o no es publicidad. Sí, vale, tienen una ramificación, una presencia, vale, pero han llegado aquí porque algo han hecho bien en el pasado. Sí. Pero hace, no sé cuántos años tiene Mercadona, 20, 30, no sé los que sea, nunca han tenido publicidad. Yo me acuerdo de la calidad al mejor precio. Ya está, el único eslogan que... El primer eslogan que tuvieron, ¿sabes cuál tenían? Ponía Mercadona SPB. ¿Sabes qué significaba SPB? Siempre precios bajos. Ah, sí, es verdad. SPB, es verdad, en rojo, como un stop. Es verdad, sí. ¿Vale? Sí, recuerdo aquello. ¿Por qué creo que es brillante Mercadona? Mercadona ha entendido dos cosas. Ha entendido que la forma de construir marcas en gran consumo llegaba al fin de un ciclo. Esto lo entendieron muy bien. Y lo que ha hecho... ¿Cómo? Ahora cojo el hilo. Pero lo que sobre todo ha hecho muy bien Mercadona es entender a su audiencia. Muy bien. Mercadona ha entendido muy bien a cómo los españoles van al supermercado. ¿Qué esperan de un supermercado? Y esto lo han entendido muy bien. ¿Vale? ¿Por qué lo han entendido muy bien? Bueno, porque su forma de comunicar, cuando tú lees la marca Mercadona, si te fijas, ¿ves una marca? ¿Mercadona es elitista? No. ¿Es lejana? No, porque si te fijas la tipografía con cantos redondeados es tirando a un poco cutre. Un poco carca, cutrilla y tal, pero dices, seguro que es barato. ¿Es barato? Tú ves la marca Mercadona, ¿es barato? Si además te pongo SPB, siempre precios bajos, joder, seguro que es barato. Sí. Primera barrera superada. Segunda barrera, oye tú, que las marcas tradicionales no me ayudan a la misión que tenía Juan Roig, que era bajar constantemente la cesta media, ¿no? Pues coño, pues me lo voy a hacer yo, ¿vale? Y cogió el estigma de las marcas blancas y las ha transformado en marcas al uso. Hacendado es una marca al uso, que defiende una forma de hacer un producto y demás, ¿vale? Esto también lo han entendido muy bien. Y para mí, que yo he trabajado para Mercadona, entienden tanto a su audiencia, lo meten tanto en el centro de sus decisiones que lo llaman el jefe. Yo la primera vez que me fui a una reunión de Mercadona me dicen, ahora viene el jefe. Coño, esperaba a Juan Roig entrar por la puerta. Y no, resulta que estaban entrando grupos de consumidores, para testearles un nuevo producto, porque si el jefe no le pone un 10 al producto, ese producto no sale. Entonces Mercadona clasifica sus productos con el platino, que es la marca tradicional imbatible, que el objetivo es batirla, ¿eh? Por ejemplo, el ketchup Heinz. Vale, o Coca-Cola, no puedo llegar o al nivel de reconocimiento, Coca-Cola, o al nivel de preferencia por sabor o lo que sea. Vale, marca platino. Esta la tengo que tener. ¿Vale? Y luego tienen el modelo de calidad total, ¿vale? Y ellos, los productos, los totalers, están en investigación constante con sus jefes para que siempre batir la expectativa de calidad. Lo cual, claro, han llegado a redefinir el equilibrio entre precio y calidad. Entonces, Hacendado era un garante de mejor precio y mejor calidad, posible en esa dimensión. Entonces, claro, han conquistado al comprador medio español. La pregunta es, ¿cómo será el Mercadona del futuro? Ahora que ya lo han conquistado, yo le preguntaría a Juan Roig, ¿hay que ser tan cutre? O sea, ahora que ya ya tenéis el 28% de la cuota de mercado y tal, ¿no podemos mejorar un poquito a nivel de percepción de marca? Porque ahora imagínate que además estuviera orgulloso de comprar en Mercadona. Oye, ¿tú compras en Mercadona? Poco. Y mira que me lo has dicho en voz baja y tal, y no veo cosas Hacendado aquí. Pero algo compras. Sí. Ahora imagínate que además de comprar bien de precio, nos hiciera ilusión ir al Mercadona. Como los alemanes les hace ilusión el Lidl de turno y el Aldi.
Pues esto se solucionaría tan sencillo. Dices, joder, cojamos a Mercadona y que no sea tan cutre, coño. Que no cuesta nada. Pero me parece una marca que ha entendido siempre muy bien a su audiencia. O sea, ¿tú crees que esa marca está basada en el conocimiento exacto de vender lo que tú necesitas, yo te lo voy a vender? ¿Qué espera el español medio de un supermercado? Y el español medio no somos ni tú ni yo. El español medio está en Alcira, está en Jerez, está en Coslada, está en cualquier provincia de cerca, no sé, de Álava. Es que no. Entonces, esto lo han entendido muy bien. Y entonces han sido muy consistentes con esto y lo han hecho perfecto. Es que nada que decir, han entendido muy bien a su audiencia. Yo me acuerdo hace unos años que sé que luego la cambiaron y últimamente no he entrado, pero ahora, no sé, 4 o 5 años. Yo les compraba por internet, porque no me gustaba ir a comprar y los compraba por internet. Y tenían una web que decía, hostia, pero en serio, no puede ser. ¿Cuántos trabajadores tenéis? ¿Por qué no ponéis a un becario? Sí, Lo separaron. De hecho, hay una frase famosa de Juan Roche, nuestra web es una puta mierda. Pero es que era una mierda. Sí. O sea, con códigos, parecía el RP de gestión interno suyo, que lo habían puesto al público y tenías que introducir los códigos de referencia, ni una foto, Supongo que luego lo cambiarían. Me suena que cuando entró ¿su hija? La hija empezó, una de las cosas era cambiar la web, y es verdad que no la he visto, pero en aquel entonces funciona muy bien, pero también es verdad que en una marca que tiene el 28% de la cuota de mercado, cuando el segundo tiene un 28, 27, ahora no recuerdo, el segundo, que es Carrefour, tiene un 8. Ya, claro. Ojo al dato, ¿eh? Sí. Claro. Multiplicas por 3 al segundo player. Vale, es que ¿quién tose a Mercadona? Entonces, yo creo que han entendido muy bien a su audiencia, han sido ultra consistentes, ponen al cliente en el centro de todo, ¿vale? El cliente manda en Mercadona, por eso es el jefe, y esto les ha funcionado de puta madre. Y encima, cuando el gobierno hace putadas con los IVAs y demás, muy bueno. Y, joder, saben jugar la comunicación a su favor, pues coño. Muy bueno. A ver, han conseguido salir en todos sitios, eso sí. Y luego lo de la piña, ¿no? Famosa, pero esto ya es otra cosa. Lo de la piña no sé si lo habrán potenciado ellos, no creo, pero bueno, lo de los IVA sí. Hostia, me flipó también que decía, cuando salieron miembros del gobierno, poniendo a parir a Juan Roche, a Mercadona, y dice, pero a ver, escucha, que este señor no ha hecho nada, lo único que ha sido notificar abiertamente vuestra decisión, que es volver a poner el IVA al precio al que estaba pues antes de la crisis de Ucrania, ¿no? Ya está. Ha puesto un cartel donde dice, el gobierno nos ha dicho que tenemos que poner el IVA. Ya está. Sí. ¿Cómo puedes salir en la tele diciendo que eres lo peor del mundo? Que, bueno, joder, macho, estás representando lo que has hecho tú. Es como si cogieras a tus trabajadores y dices, mira, el 30% que no recibes, pues igual, el 15, el 20, el 30% que no recibes de tu salario bruto, que no es que te lo quite yo, coño, es que lo tienes que ingresar a las arcas del Estado, ¿no? Bueno, pon el dedo un poquito en el responsable de la decisión y tienes que también tener los huevos así de cuadrados, para enfrentarte a según quién. Pero claro, ojo que Mercadona... Claro. Es lo que decíamos antes, tiene un tamaño ya, no juguemos con Mercadona, que contribuye al PIB español, creo que no sé, era un 3 o un 4%. Casi tanto como toda la automoción, cuidado, no la caguemos ahora con Mercadona, ¿no? Vale, muy bien, muy interesante, Mercadona. Otra marca muy graciosa, a mí al menos me hace muchísima gracia. Ryanair. Ryanair, o sea, es como... Yo la veo, yo creo que cogí una vez un vuelo de Ryanair en mi vida, pero lo veo como la antimarca. Es decir, voy a hacer todo lo posible para maltratarte y así no me preguntes cómo voy a conseguir aumentar mis ventas. Pues yo te diré lo contrario, creo es vale. La supermarca. Lo que pasa es que cuando tú creas una marca, como te acuerdas que yo te decía antes, ¿no? El cerebro tiene el sistema límbico, que procesa las emociones, pero no tiene capacidad de expresión ni analítica, y el córtex frontal, que tiene la capacidad del lenguaje, de medir cosas, tiene la capacidad analítica. Tú puedes decir, construir atacando a la parte de emoción, por tanto vía valores, o puedes atacar a la parte racional, por tanto vía atributos. Sí. Ryanair ha decidido siempre ser líder en un atributo, el precio. ¿Vale? Y ha sido extremadamente consistente con eso. Cuando tú compites por atributo, tienes que asegurarte que siempre vas a ser el mejor en ese atributo. En el momento en que pierdas el liderazgo en ese atributo, estás frito. Porque entonces cuando interviene la preferencia de marca, y si el otro, además, igualarte en atributo tiene un poquito más de preferencia de marca, como tú has sido un imbécil, pues tienes las de perder, ¿vale? Pero Ryanair es imbatible en precios, imbatible. O sea, su estructura de costes, su cultura, todo es precio. Nosotros estamos para abaratar el precio del transporte aéreo.
Y si tengo que maltratar, si tengo que joder a mis empleados, si tengo que hacer que mis pilotos sean autónomos, me la suda. Si te tengo que prohibir ir al lavabo. Si tengo que hacer que vayas de pie, si te tengo que meter en la bodega, es que me importa 3 huevos, pero yo te voy a llevar a Barcelona a Londres por 3 euros. Y en eso voy a ser imbatible. Coño, pues eso joder. No es muy, o sea, es muy fácil de explicar, pero muy difícil de hacer. Claro, y ahí están y desde luego es un... Entonces, en ese atributo son imbatibles. Son imbatibles. Muchos instructores míos han sido pilotos y son pilotos de Ryanair y su variable es el coste. Hay que reducir el coste. Lo que pasa es que, por ejemplo, parte de la estrategia que hablábamos hace un segundo de Mercadona, pues también es reducir el coste, ¿no? Yo voy a ver cuál es el ticket medio de cuánto puede pagar de los 500 productos de y compra, lo bajo, no sé qué, pues lo voy a bajar. Pero yo te bajo el precio todo lo que pueda, manteniéndote una calidad. Hacendado, la realidad es que es una marca buena. O sea, tú la pruebas y está todo rico. En general está rico. Y es barato. Ryanair te ha bajado el precio, pero esa calidad, o sea, te lleva, claro, sí te traslada, ¿no? Porque el estado de necesidad es distinto. Pagar barato y comer mal en España es inaceptable. Pagar barato y viajar mal, como del viaje es un 3% del tiempo, me importa una mierda. Somos capaces de asumirlo, ¿no? Sí, es el mal de la economía barata. ¿Vale? Esto es la tiranía, el New York Times lo titulaba la tiranía de la economía low cost, que es estamos dispuestos a aceptar que nos traten como una basura porque sabemos que es un mal necesario. En España, comprar barato sí, pero comer mierda no. Es un estado de necesidad muy distinto. Muy bueno. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. Marc, ya que te tengo aquí, me voy a aprovechar de ti. Venga, por favor. O sea, en realidad esto del podcast, la verdad es que me la sudaba que vinieras, me da igual tu entrevista. Era más que como no puedo pagar tus servicios, ¿no? He dicho, mira, lo invito a esto, luego le regalo unos auriculares de Proton Go y saco lo que necesito. Y a ver quién me puede sacar, ¿no? Venga, chúpame la sangre, por favor. Tal cual. Mira, y más. Y más. No deja de ser una empresa de ingeniería, pero que ofrece muchísimos servicios. Tenemos como 2 grandes bloques de servicio. Uno que es todo lo que es de desarrollo de procesos industriales, de ingeniería aplicado a plantas de producción, robótica, visión artificial, sistemas de calidad, automatización. Y luego tenemos otro gran bloque que es creación de nuevos productos, que también no deja de ser ingeniería, pero tiene un concepto de diseño industrial. Las máquinas, si son bonitas, pues mejor que mejor, pero no es una prioridad que una máquina que fabrica fregonas sea bonita. Necesitamos que sea eficiente. Cuando desarrollamos productos, la estética es importante, el packaging, el cómo se entrega la user experience, todo, ¿no? Nosotros, desde el principio, hemos ofrecido todos los servicios, porque inicialmente nosotros dijimos, nosotros queremos tener una empresa en la que alguien venga con una idea y desde que yo coja tu idea hasta que ese producto se está fabricando, te pueda dar toda la cadena de valor. Eso fue precisamente nuestra propuesta de valor con la que salimos al mercado y que creo que es la que nos hace diferentes. O sea, que aparece un tío y dice, yo quiero hacer esto y yo te lo hago todo. Esa es la teoría y para mí es muy fácil de entenderla. Cuando yo intento materializar eso lo más sencillo es la web. No tengo cojones de explicar esto. Porque una de las cosas más significativas es que mis interlocutores son diferentes. El interlocutor que quiere los servicios de robótica industrial, pues es el director industrial, a veces el director de mantenimiento, es el de planta. Multitarget, ¿no? Sí, tienes... Y el que te compra los servicios del desarrollo de un nuevo producto, pues a veces tu interlocutor es el director de marketing, a veces es el CEO directamente. Entonces, si yo hago una web orientado a la creación de nuevos productos, cuando entra el director industrial dice, oye, pero esta pijada, entonces todo limpio, ¿qué es esto, no? Yo quiero hierro, quiero ver cosas que se mueven. Sí. Pero al revés también pasa, si tú haces una web con hierro, cosas que se mueven y eficiencia, entran los de marketing y te dicen, oye tío, ¿esto qué coño es? Hemos probado hacer varias webs, hemos probado, hasta pensamos crear varias marcas, pero yo me niego porque no son varias marcas, para mí es todo lo mismo. No tengo huevos de transmitirlo, eso es. 20 años llevo.
A ver, yo creo que aquí pasan varias cosas y mirándolo un poquito, yo vengo con los deberes hechos, ¿no? ¿Qué creo que pasa? El problema al que tú haces referencia, nosotros lo llamamos un problema de arquitectura de marcas, ¿vale? Porque al final las marcas se ven audiencias. Cuando una marca provee varios servicios o vende varios productos y fragmenta la audiencia, significa que el producto A va a una audiencia A y el producto B va a una audiencia B, aquí empiezan a aparecer algunos conflictos. Si esas audiencias más o menos se mueven en el mismo registro emocional, ningún problema. ¿Vale? Si esas audiencias empiezan a tener intereses diferentes o contrapuestos, es donde empiezan a haber ciertas tensiones. ¿Vale? Y aquí hay varios modelos, o sea, hay toda una ciencia detrás de lo que es el tema de la arquitectura de marcas, si vale la pena lanzar una submarca o vale la pena lanzar una marca más un descriptor para especializarla. Y además también depende con quién compitas, porque habrá, seguro, alguna de las verticales que compites con especialistas. Claro. ¿Vale? ¿Y cómo vas a defender que un especialista es peor que un generalista? Muy difícil, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo, no, pero es que yo quiero ser General Electric o yo quiero ser Siemens, que tanto vende trenes como máquinas para la detección del cáncer, como... Ya, pero es que Siemens ha logrado la construcción de un valor de marca que es capaz de trasladarlo. Nosotros no tenemos la corporación, la marca de grupo, no tiene todavía ese valor como para ser capaz de trasladarlo. ¿Vale? Entonces aquí hay dos formas de hacerlo. Lo primero, ver cómo llegamos a que la marca que las preside a todas, si es que resulta que es recomendable lanzar submarcas o no, ¿vale? Vaya cogiendo, agregue valores que me sean transversales a todas las audiencias. Si tú cogieras, ahora vamos a decir, ¿no? Imagínate que la estrategia recomendada es, vamos a trabajar con submarcas, que ya sé que no quieres, pero imagínate que yo te lo recomiendo, que me lo pensaría 2 veces. La marca que las preside a todas ellas, necesito que la valore tanto un CEO como un director industrial, ¿vale? Por tanto, tiene que ser una marca mucho más transversal. Tengo que construir sobre valores no polarizantes, ¿vale? Fíjate que hay muchas marcas que así lo hacen, grandes conglomerados. 3M, está la gente de General Electric, está la gente de Siemens, Bombardier, grandes conglomerados B2B. Yamaha, por ejemplo. Barcos, pianos y... Hyundai, ¿vale? O sea, hay gente que tiene marcas B2C, B2B, y la marca de grupo, al final, la vas alimentando de valores transversales, que generan credibilidad a todas las audiencias, ¿vale? Luego, la submarca, tienes que ver cómo la construyes, porque si tu audiencia está muy, muy separada en su interés y en su registro emocional, sí o sí esas marcas tienen que hablar diferente. Por narices. Por narices, porque si no va a ser muy difícil que gustes a todos. ¿Por qué? Porque es como el vino de La Rioja, ¿no? Hostia, gustarle al abuelo y al nieto es extremadamente jodido. O busco con la misma marca comunicar de forma diferente, por tanto, lo que monto son distintos customer journey para cada audiencia, ¿vale? Ojo, porque a veces trabajar las dos audiencias puede llegar a generar, digamos, alguna contradicción. O lo que hago es, no, mira, para este lanzo una submarca, para este una submarca y para este una submarca, ¿vale? Si lanzo una submarca, por eso sí que le tengo que dedicar recursos y tiempo. O sea, una submarca no es poner en el techo de la fábrica un logo, ¿eh? Eso no es lanzar una submarca. Una submarca tiene que tener una estrategia de comunicación, de posicionamiento y demás, ¿vale? ¿Cómo se determina si es recomendable un escenario u otro? Aquí hay que rascar, ¿no? Por tanto, te vas a tener que gastar algunas cuquillas y me tendrás que llamar y vamos a debatir y a pelearnos, ¿no? Pero yo creo que hay que entender muy bien qué audiencias conviven bajo tu negocio. Si están muy separadas, hay que hablarles de forma distinta. No es que estén muy separadas, al final pues no es Yamaha que compras motores navales o pianos. No es eso. Al final conviven, todos están en el sector industrial, todos están ahí, pero sí que es verdad que la forma en la que lo transmites, al final lo que tenemos medio resuelto ahora lo hacemos como con landing pages donde especificamos unos servicios, otros están separados, pero la global es como que, coño, ¿estos tíos qué hacen? Porque claro, no puedes hacer todo lo que estás diciendo que haces, es como raro, ¿no? Bueno, hay una forma de fragmentar la información, hay que trazar muy bien cuáles son los pilares de comunicación. O sea, ahí hay que trabajarlo un poco. Igual ya después de 20 años me tendría que poner habría que dedicarle un cariño. A crear la marca. Habría que dedicarle algún cariño. Sí, porque fíjate que, claro, ¿cuál es el acid test para mí, ¿no? El acid test es lo que me ha pasado a mí hoy. Tú y yo no nos conocíamos, coincidiste con mi padre hace 15 años, pero tú y yo no nos conocíamos, sí. Yo no conocía a IMAX. Yo que me he construido una imagen de IMAX por lo que he podido ver a través de las webs y de escuchar un poquito el podcast y poca cosa más. Claro, yo vengo aquí con una imagen muy concreta y cuando me paseo contigo por tus instalaciones, coño, esa imagen me cambia 180 grados.
significa que yo me esperaba una cosa y cuando tú me la cuentas, esa cosa ¡brum!, da la vuelta por completo, ¿no? Si pasa eso, sí, que significa que si tú no estás contándome, yo me llevo una imagen y que cuando tú me lo cuentas me llevo otra, no está bien resuelto el tema de la marca. La marca por sí sola no se explica bien. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, esa es la seed test. La marca, coges a alguien que no haya conocido nunca lo que tú haces, lo haces venir. Antes de venir, mírate un poquito la web y tal, cuéntame cómo me ves. Y luego lo haces venir y se lo explicas. Si cambia mucho, tu marca no está bien trabajada. Más planteado. Sí. Vale, pues nada, pues venga, tendré que liberar el bolsillo, ¿no? Si me lo firmas ahora, te hago un 20% de descuento. Muy bien. Escucha, hablábamos, me lo has dicho y yo lo sabía. Tú eres aficionado a la aeronáutica, ¿no? Así es. Súper aficionado. Mucho, un friki. Friki. ¿Sabes qué? Te va a explotar la cabeza. ¿Sabes que la semana que viene vamos a grabar un podcast a una fábrica de autogiros? No jodas, ¿cuál? ELA se llama. ELA, ¿no? ELA, están en Córdoba. Ah, sí. Los vi también, bueno, por redes sociales. Y de hecho yo fui a una feria aeronáutica que hacen en Lleida, ahí a la Alguaira, ¿no? Y los vi y dije, hostia, qué cacharro tan chulo. Porque no solo el concepto del autogiro ya es... Yo conocí a una nieta de la Cierva, ¿eh? El inventor del autogiro. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, Sí, pues, oye, ¿te quieres creer que una nieta de la Cierva salió hace no mucho en First Dates? No jodas. Tal cual. Hostia, coño. Tal Pues cual. no yo, sé si- yo la estaba viendo y dije, joder, macho. ¿Ves cómo ves la tele? Sí, mira, First Dates sí que la veo. Es verdad, tienes razón. Pues sí, vamos a Hostia, qué guapo. grabar una fábrica de autogiros. Y hostia, puede ser muy chulo. Además, me sorprende que esa tecnología se esté fabricando aquí. Dije, pues vamos a Córdoba y lo sacamos en el podcast. Pues que el autogiro es, igual que el submarino, es un invento eminentemente español, ¿eh? Claro. No sé, la gente no lo sabe. Claro. Gente Mira, eso es otra de las cosas que está mal difundido, ¿no? Sí, el submarino es un invento eminentemente español. Isaac Peral y Narciso Monturiol, dos grandes contribuidores al mundo de los submarinos. Tal cual. Pero como hay un pequeño problema de fabricación, ya nos pensamos que aquí los fabrica Torrente. Es que es acojonante. Exacto. Pues vamos a ir eso y aprovechaba esto de la grabación porque había escuchado que tú cruzaste el Atlántico con una avioneta. Sí, monomotor. ¿Monomotor? Sí, Monomotor, sí, vale. monomotor, sí. De hélice. De hélice, sí, una avioneta de 5 plazas. Mira, empecé a cruzar... Formato Cessna. Como una Cessna. Una Cirrus, que es un poquito más rápida y tal, pero crucé el 21 de diciembre del 2013. Y es una historia. ¿2013? 2013, sí. Porque ahora está de moda que todos los José Elías y todos estos Salen con el avión. salen con el jet y me voy a ver los salmones y tal. Bueno, pues yo lo hice en 2013 cuando todavía no era muy normal y el cruce fue espectacular. El tema es que pues fuimos a buscar un avión a Minnesota, que es donde los fabrican, y te dicen, bueno, pues yo te lo entrego en diciembre. Hostia, en diciembre, joder. En diciembre ya de entrada te obligan a cruzar por el norte, porque no puedes cruzar por las Azores, porque suele haber bancos de niebla y tal, y si aterrizas o llegas y no puedes aterrizar por la niebla, ya no tienes combustible para volver, por tanto estás jodido. Tienes que ir por el norte. Entonces, pues ok, yo aproveché, me saqué la licencia en Estados Unidos y pues empezamos a cruzar el 21. ¿Qué significa? ¿Te sacaste la licencia El carnet de piloto. allí directamente? Yo tenía el europeo Vale. y aproveché y me lo saqué en Estados Unidos. Vale. Y tengo también la licencia americana. Estoy volando 20 días por Estados Unidos, que es espectacular. Y decidimos, cruzamos el 21 de diciembre. Entonces me toca yo era el piloto y voló conmigo un piloto especialista en ferries, gente que está especializada en cruzar por esta ruta, ¿no? Mike Bradford se llamaba, un tío espectacular, un tío de Oklahoma City, americano, enorme y tal. Me dice, hostia, coño, mira, antes de cruzar tenemos que quedar a cenar y tal. Vale, joder. Y me apetece mucho un mexicano y aprovechando que eres español, ya sé que no es lo mismo, pero vamos, un mexicano y... Habláis parecido, ¿no? Sí, estábamos en Duluth, Minnesota. Fuera hacían menos 28 grados, los huevos congelados. Y Mike me dice, ¿qué vamos a cenar y tal? Mira, hostia, has entendido que has escogido hacer una cosa extremadamente peligrosa, ¿vale? Y antes de que nos vamos a hacer amigos o enemigos, no lo sabemos. Esto lo veremos al final, pero yo te tengo que dejar 3 cosas muy claras. La primera, haz testamento. Hostia. ¿Vale? La segunda, cuando llegues a casa, a la gente que quieres, tienes que ser transparente con ellos. ¿Vale? Tienes que escribir una carta y decir, voy a hacer una cosa muy peligrosa, me puedo morir, que lo sepáis. Pero no los puedes dejar pensando que estás esperando aquí haciendo una aventurita de TikTok. No. Y la tercera es, aquí se vuela o se vuela. Es decir,
solo somos 15 pilotos de Ceferry, estamos entregando aviones cada semana y por tanto a ti te tengo dedicados 5 días, que son los días que necesito para volar de Duluth a París, porque me dejaba en París ya continuaba yo, ¿no? Por tanto, aquí vamos a encontrarnos tormentas, nieve, hielo, noche, lo que quieras. Se vuela o se vuela. Si te hacen las cacas, yo me piro y te quedas con el avión tú solo tirado donde sea. Hostia. Claro, yo en ese momento tenía 900 horas de vuelo, pocas, relativamente pocas, novatillo, y dije, hostia, vale, ok, pero el que decide si se vuela o no se vuela soy yo. No me presiones. Es decir, tú quieres volar y yo no lo veo claro, si yo digo que no, tú te piras, ya me buscaré la vida, pero no me presiones. Que nos damos la mano, hacemos las compras, nos empezamos un vuelo fantástico, cruzamos Canadá, y el vuelo te lleva hasta Goose Bay, que es uno de los aeropuertos que está más hacia la costa este de Canadá, y luego ya vuelas a Iqaluit para saltar a Groenlandia, ¿vale? Y ahí ya tuvimos la primera experiencia cercana a la muerte. De Goose Bay a Iqaluit era un vuelo nocturno, porque además volar hacia el este es muy jodido, es muy cansado porque vas contra el tiempo, no duermes, hostia, el ritmo circadiano es muy jodido de gestionar. Y llegamos muertos a Goose Bay y nos quedaba un salto todavía a Iqaluit, que es donde están prácticamente los esquimales, 3 edificios del gobierno. O sea, nada más. Y una temperatura de menos 37 grados. Y ahí Mike me dice, hostia, tío, mira, ¿sabes qué? Volaremos en visual, volaremos en línea recta y paso de dar toda la vuelta de los procedimientos instrumentales y tal. Y yo le digo, tío, mal tiempo y de noche, mal tema. Y el tío me dice, no me toques los vuelos. O se vuela o se vuela. Venga, vamos a volar. Y, joder, a la mitad del vuelo entramos en un factor que se llama la onda de montaña, donde el avión pierde capacidad de sustentación, empezamos a perder altitud, íbamos muy cansados, pues a lo mejor no nos acabamos de dar cuenta y tal, hasta que se saltó lo que se llama el Ground Proximity Warning System, el GPWS, que es que te avisa de que estás saltó el Master Warning, lo cual significa que estamos a 100 pies, 30 metros de un obstáculo. Hostia, todas las alarmas, pantallas en rojo y tal, potencia a fondo, aguantando el avión, y pues ahí los 2 siguientes minutos piensas, hostia, pues a lo mejor choco. Ya está, se acabó. Y estas 2 minutos que tienes la sensación que duran 100 años. Y el avión a toda potencia, hostia, tú cagado como un desgraciado. Claro, tampoco puedes tirar a tope para arriba o pierdes la sustentación. No puedes poner en vertical, claro. Estás, ascenso, potencia de ascenso y tal. Y ahí no nos estrellamos y pasamos el susto, ¿no? Hostia, ahí nos enfadamos un poquito, me cago en la puta, teníamos que haber ido en instrumental, coño, qué manía, en presionar y tal. Pero bueno, luego bajamos y nos dimos un abrazo de, oye, mira, son gajes del oficio, ¿no? Pero la peor no fue esta, la peor fue cuando cruzamos de Groenlandia a Islandia, que es un vuelo muy jodido porque es muy al norte, no hay tráfico marítimo, no hay tráfico aéreo, y tienes un punto que es el punto de no retorno. Cuando despegas, si pasas ese punto, no tienes combustible para volver atrás. Y estás más solo que la una. O sea, no oyes a nadie, todo es negro, ves un poco la aurora boreal, vuelo nocturno, porque tan al norte el día dura muy poco. Y tuvimos la mala suerte que una borrasca que se esperaba que llegara 3 días más tarde, llegó ese día y se empieza a enroscar, viento en cara, un vuelo que iba a durar 4 horas y media, de repente empiezas a calcular, 4:45, 5:10, hostia, el punto de no retorno, Mike, we go, no go, hostia, no podías volver atrás, Groenlandia es un aeropuerto muy jodido porque cierra muchos días, entonces te dejas tirado ahí, es igual, tira. Muy español, ¿no? Aguántame el cubata, tira, coño. Hostia. Nos metimos en tal cadena de tormentas, hostia, el avión pegando bandazos de 45 grados, el piloto automático desconectándose, todo de noche, nadie nos oía. Entonces, bueno, ya pensábamos que esto... Entonces, ¿qué hice yo? Coger el teléfono por satélite y llamar a mi mujer para despedirme. Cariño. Dije, cariño, hostia, lo veo muy jodido, hostia, nos hemos metido en una tormenta que yo no he visto en la vida, jamás había visto bloques de hielo así, o sea, arrancamos 2 piezas del avión. Entonces, pues coño, yo lo que hice fue lo que me dijo Mike, coño, despedirme. Y me despedí en directo por ahí, mi mujer, pero tranquilo, aguantar. ¿Pero qué dices? Y sí. Y cuando llegamos a 100 millas, creo que era 80 millas de la costa de Islandia, que por primera vez nos dijeron radar contact, os vemos. Hostia, no me hice pis de milagro, encima, sí. Pero yo jamás he visto el avión pegando bandazos y mira que me he comido mierda, ¿eh? Y aterrizamos en los 2 mejores whiskies de mi vida, tío. Sí, claro. Sí. Claro. Islandia. Y esta fue la aventura. Y estuvimos 37 horas,
Hicimos 7 paradas, si no recuerdo mal, y fue... ¿Qué autonomía tiene la Cirrus? Mira, aterrizamos en Keflavik y nos sobraron 30 minutos de autonomía. Tiene una autonomía de, creo que eran 5:45 y aterrizamos con 5:15 de vuelo. Hostia, ¿qué es usted? Justet, nos bajamos y nos dimos un abrazo, tío. No me extraña. Y para que Mike, que era piloto de Oklahoma, me dijo... Que se dedica a eso, a pasar uno de los aviones. peores vuelos de mi vida. Y claro, entonces yo llego a España, coño, entrenadísimo, joder. Y aquí caían 4 gotas y nadie salía a volar en Sabadell. Y entonces yo me gané el título, pues ya sale el loco. No, loco no, coño, es que esto no es nada. Vengo de lo más Esto es sol y boscas. Entonces, claro, yo salía, tormenta, no pasa nada. Joder, macho. Y esta es la historia del cruce. A mí me ha pasado alguna vez, alguna guapa, navegando de aquí a Mallorca, de aquí a Ibiza, de vuelta, de no sé qué, encontrarme esas, o sea, y bueno, yo ni siquiera pude llamar a mi mujer, pero sí que llamé a Salvamento Marítimo, ahí, hola, buenas, ¿podéis transmitir este mensaje, por favor? Porque dije, de aquí no salgo, ¿eh? Claro, el mar es muy jodido porque sabes que para salir son 18 horas. El avión sabes que o te matas ya o en 2 horas aterrizas. El sufrimiento no es tan largo. Pero las 18 horas navegando con todos vomitando bajo la borda. Sí. Sí, cuando decías eso de que llega un momento donde no ves nada y tienes muchas horas por delante, claro, en el mar de noche eso pasa enseguida. Te separas un poco de la costa, ya no ves nada y dices, bueno, no voy a ver nada durante... 20 horas. Correcto. Sí. Oye, muy bien, muy interesante todo, ¿eh? Hombre, un placer. Me ha parecido muy guay la anécdota esta. Ahora te tengo que pedir unas recomendaciones porque justo estaba pensando en sacarme la licencia, así que ahora hablo contigo. Hoy tanto, clarísimo. Y escucha, ha llegado el reto final, ¿eh? Pregunta última, si follas más o eres más racista o... No. La nuestra es si ahora me vas a sacar los vicios. Hablemos de vicios. Hablemos de vicios. Ahora de follar poco recién siendo padre. Como dice un amigo mío, no es pecado, es milagro. Tal cual. No, la última pregunta de nuestro podcast es si me puedes explicar cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Es que son muchas, ¿eh? Es que piensa que cuando diriges una compañía como esta... La cagas mucho y a menudo, ¿no? La cagas cada día, te diré. Sí, yo te diría que ha sido no entender muy bien el mercado de referencia. Es decir, y esta ha sido una cagada importante porque, claro, en nuestro sector, como te decía antes, la meca del branding es el mundo anglosajón. Sí. Principalmente 2 ciudades, Nueva York y Londres, ¿vale? Entonces, cuando yo llegué a la compañía joven, con una ambición sana, pero muy ambiciosa, es decir, ostras, quiero transformar, quiero llevar a Morillas a ser el equivalente de una gran consultora en ese momento en Londres y en Nueva York, que se llama Wolf Olins y tal, y por tanto lo vamos a transformar todo. Y en todo el proceso de transformación me olvidé de una variable muy importante, coño, que es, hostia, si el cliente español lo valora, porque al final el mercado español es algo que nosotros teníamos prácticamente una dependencia en ese momento del 80%, ¿no? Y me di cuenta, pues ostras, que no tuvimos quizá en el proceso de transformación las diferencias reales entre ambos mercados y por tanto quizá nos pasamos de frenada, ¿no? Ostras, empezamos a hacer proyectos extremadamente complejos y muy abstractos y tuvimos que hacer un poco un refit para decir no, así no puedo ayudar a la empresa española. La empresa española me pide que sea más rápido, que tenga unos estándares de excelencia elevados, pero que sobre todo sea más rápido. No puedo estar un año debatiendo sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Claro. Entonces corregimos enseguida, pero ahí fue como la tormenta, ¿no? Perder de referencia el cómo es tu misión, que es servir al cliente. Coño, tienes que entender muy bien la realidad de tu cliente, ¿no? Muy bien, muy interesante. Esa es la cagada. Lo apuntaré para el libro. No teníamos ninguna así. Teníamos peleas entre socios, malas valoraciones, cap table, teníamos de todas, pero esto... Mercado de referencia, sí. Mercado de referencia. Tú sirves a un cliente. Si no entiendes a ese cliente o no le dedicas el tiempo, el cariño necesario, recuerda, ¿quién es el jefe en Mercadona? Tal cual. El cliente. Muy bien. Oye, pues aprovecho... Te hago regalo de nuestro son unos auriculares inalámbricos que nuestro patrocinador Proton Go pone a disposición para nuestros invitados. Pues un placer. Marc, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Ha sido un placer estar contigo, charlar sobre cosas tan interesantes. Esperamos que también para vosotros hayan sido interesantes. Nos despedimos aquí, nos vemos en el próximo episodio. Chao.